Bueno, pues buenas tardes, empieza ya la grabación, ¿vale? Esperaremos un poquitín, 5 minutos a que venga más la gente, para que no esté solo Miguel aquí conmigo y damos comienzo enseguida a la sesión. Bueno, Miguel, parece que nos dejan solos. Entiendo que igual siendo la primera clase, pues igual la gente anda un poco despistada. El primer despistado soy yo, ¿vale? Pero a ver si se anima un poco esto. Vamos a esperar un ratín más, ¿vale? Disculpa. Bueno, te quedan 5 minutos en realidad hasta las 6. Venga, ahí tienes compañía. Venga, buenas tardes, Aisa. Aisa, que eres de marketing, Aisa. Vale, venga, más gente. Manuel Sánchez. Venga. Manuel Sánchez también de marketing, ¿no? Creo. Venga, genial. Nada, estaba comprobando, como tengo 4 grupos distintos, 2 de vosotros sois de marketing y 2 de medios, pues bueno, por comprobar que como erais muy pocos, como de momento vos solo vais 3, bueno, 5, venga, se empieza a animar la gente, para comprobar que funcionase bien los enlaces. Vale, en esta primera sesión vamos a hacer primero un chequeo, ¿vale? De que todo funcione correctamente y luego, bueno, ya empezamos a presentar la asignatura y demás. ¿Habéis tenido, ya me podéis ir adelantando alguno de vosotros, la ocasión de comprobar que los foros funcionen bien? Todos tenéis 2 foros principales, uno de pregúntale y otros de problemas a resolver en clase, por confirmarlo. Si podéis hacerme el favor, por favor.
Venga, genial. Pues yo creo que si todos tenéis acceso al foro, cuando acabe la presentación os subiré cuando acabe la clase subiré la presentación a la carpeta de documentación, ¿vale? Por mi parte con eso está prácticamente todo listo. Así que bueno, nada, esperamos 2 minutos que parece que toda la gente se empieza a venir ahora ya a apuntar al diseño y empezamos. Pues nada, venga, vamos 10. Yo creo que podemos comenzar ya la sesión, ¿vale? Pues buenas tardes a todos, chicos. Estamos ante la asignatura de procesos y contextos educativos. Estamos ya en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Ya venís de un primer cuatrimestre donde habéis cursado la mayor parte de las asignaturas. Este cuatrimestre, si no me equivoco, esta debe ser la única junto al Practicum y al TFM, o tenéis alguna más. Creo que con esta ya estáis, ¿no? Me parece. Venga, pues nada, estáis vosotros más acostumbrados a esta metodología que yo, ¿vale? Bueno, mi nombre es Luis Viñuela. Llevo como profesor de la UNIR 3 años, ¿vale? Este es mi tercer año. Y bueno, lo que es el sistema de la UNIR, ¿vale? Lo que me corresponde a mí, vosotros no os habréis dado cuenta, pero bueno, ha cambiado totalmente. Entonces, bueno, lo que es este sistema, la plataforma y demás, seguramente me deis mil vueltas y alguna más a mí, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar ponernos todos al día. Lo primero y principal, ¿vale? Es que reviséis un poco la plataforma. Todos los temas, hasta donde me consta, están subidos. Los foros ya me habéis comentado alguno que tenéis ya los dos foros, uno de ellos en el que podéis participar y otro en el que no, ¿vale? Ya sabéis que la metodología, un foro hace de talón de anuncios y demás. Y luego una carpeta de documentación donde iremos subiendo las presentaciones que vayamos viendo a clase. Buenas tardes, Alba. Entonces, bueno, a lo que iba, ¿vale? Pues eso, mi nombre es Luis Viñuela, llevo 3 años como profesor de la UNIR, este es mi tercer año, vaya, llevo 2 completos. Y como profesor de secundaria también llevo ya 10 años, ¿vale? Yo estudié ingeniería de minas aquí en la Universidad de Oviedo, bueno, yo soy de Asturias. Estudié la carrera, luego hice el máster de profesorado, como estáis haciendo vosotros, y oposité, ¿vale? Oposité en la convocatoria de 2015 en Castilla y León. Buenas tardes, Carolina. Aprobé en Castilla y León, soy de la especialidad de matemáticas. Estuve 2 años en Valladolid, 2 años en Soria. Os cuento un poco mi vida, va rápido, ¿vale? No puedo dar mucho la lata. Y luego ya pude concursar para Asturias, ¿vale? Os cuento todo esto porque, bueno, tampoco sé en otras asignaturas el perfil del profesor, que igual seguramente tiene sentido que sea un perfil más universitario. Mi perfil es de secundaria. Yo estoy aquí para dar un poco esa parte que se aproxima más al aula, ¿vale? Como es esta asignatura. Y normalmente a lo largo de estos 2 años pasados contaba mucho pues la película que tiene que ver con el proceso de la oposición, la preparación, consejos de día a día de un aula, ¿vale? Porque, bueno, yo a partir de mi experiencia vital como profesor en un aula de secundaria, pues igual os puedo, no sé, resolver alguna duda, acercar un poco más al contexto del aula. Igual os puede resultar algo más útil, ¿vale? No sé si alguno de vosotros ha trabajado ya con profesor, no es lo habitual porque, bueno, para trabajar en principio tendréis que tener este máster, pero bueno, igual sí que es verdad que siempre algún colegio privado, pues sí que os puede dar la oportunidad, ¿vale? Ya he visto casos. Normalmente la concertada y la pública es imposible sin tener el máster. Entonces, bueno, invitaros y animaros a que cualquier duda que tengáis, luego si no os cuento un poco cómo funciona el proceso, pues me preguntéis, ¿vale? De cómo funciona lo de la posición. Vosotros sois de ciclos formativos, ¿vale? Marketing y medios de comunicación, dos distintos, y yo soy profesor de matemáticas, ¿vale? Al final, es verdad que la realidad de secundaria y formación profesional es un poco diferente, ¿vale? No sé deciros si mejor o peor. En cuanto al alumnado, seguramente vuestra situación sea incluso mejor, ¿vale? En tanto que supuestamente el alumnado que va a un ciclo formativo es alumnado que parte de un interés mínimo, ¿vale? Por realizar esos estudios, al igual que el alumnado que puede ir a la universidad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el alumnado que podáis tener en ciclos formativos
suele ser en ese aspecto un poco más fácil, ¿no? Digamos. ¿Y qué más contaros al respecto? Además, también llevo ya, este ya es mi quinto año como secretario de instituto. Entonces, bueno, eso también me acerca un poco a lo que es la realidad del equipo directivo, que también, bueno, será uno de los aspectos teóricos que desarrollemos para que una vez llegáis a un instituto, pues sepáis un poco qué es lo que diferencia la función de un equipo directivo respecto a la de un profesor, como podemos decir aquí, son un soldado raso, ¿vale? Y nada, daros también un poco, pues eso, un poco mi día a día y a ver si os puedo ayudar de cara a resolver pues las diferentes prácticas y actividades que vayamos realizando, ¿vale? Entonces, bueno, por lo pronto, si sobra un poco de tiempo al final, pues os cuento un poco la película que a veces os interesa un poco de cómo funciona el proceso de la oposición. Si alguien se ha presentado alguna convocatoria pasada, pues es bienvenido a participar y comentármelo, ¿vale? Intentaré andar pendiente del chat. Pero bueno, lo dicho, si alguien quiere participar y hablar, por favor, o sea, vamos, yo me aburro de escuchar a mí mismo, prefiero que sea esto algo un poco más participativo entre todos nosotros, ¿vale? Pues nada, ese soy yo, ¿vale? En cuanto a la asignatura, pues bueno, vamos a dividirla en 9 temas, ¿vale? Los temas los tenéis ya todos subidos del primer momento, ¿vale? Son estos 9 que hay aquí, y los dividiremos en 3 grandes bloques, ¿vale? El primer bloque va a ser un poco el más pesado, por así decirlo, ¿vale? Tiene que ver con la fundamentación legal. Fundamentación legal, ¿cómo de importante es? Pues bueno, hoy vamos a ver un poco el aspecto histórico de las diferentes leyes educativas a lo largo de nuestra historia más reciente, ¿vale? Pero tampoco quiero que, o sea, me parece que es interesante daros una visión así un poco amplia de los cambios evolutivos a lo largo de la historia. Lo que lo importante al final es que os estudiéis bien la ley actual, porque al final es la que tenéis que basar la programación, que tendréis que presentar tanto para el TFM como para la oposición, ¿vale? Vuestra programación didáctica. Y bueno, este primer bloque de fundamentos legales versará el primer tema sobre el marco legislativo, ¿vale? Y la evolución de la educación de España. El segundo sobre la educación en el Estado de las autonomías. Y el tercero sobre el sistema de redes en los centros educativos. Es decir, los dos primeros van a ser leyes a saco. Y luego el sistema de redes en los centros educativos, pues ya sabéis un poco de qué va, ¿no? Cuáles son los 3 grandes sistemas en los cuales se articulan los centros docentes a lo largo de nuestra nación. Serían la escuela, todos habremos estudiado en alguno diferente, ¿vale? ¿Me seguís? Está la escuela pública, ¿no? ¿Y cuáles son los otros 2 sistemas? ¿Los conocéis? Venga, pues la privada y la concertada, ¿vale? Sabéis que la concertada es un modelo entre medias, ¿vale? Mitad privado, mitad público. Bueno, mitad público en el sentido de que al final al profesorado pues le paga pues el Estado, ¿vale? Simplemente tiene un poco más de autonomía. El segundo bloque tendrá que ver con la gestión y la organización escolar. Vemos que tiene 3 temas, perdón. La estructura y organización de un centro escolar, documentos que recojan las directrices de un centro y el proceso de investigación e innovación educativa, ¿vale? Ese tema es un poco más eh, desarrollo con la innovación, ¿vale? Uno de los modelos de examen tendrá que ver con ello, pero luego en vuestra realidad como docentes, ¿sabéis, hablando de esto, cuándo empecéis el practicum? ¿Tenéis ya fechas establecidas? Imagino que variará de uno a otro, pero más o menos sobre qué fecha tenéis pensado, alguien no, bueno, estaréis todos para noviembre. Vale. Bueno, pues estos temas son un poco los más interesantes de cara a aterrizar en un centro escolar, ¿vale? Primero saber cómo funciona, cuáles son, vamos a decir, es que si digo estructuras de poder parece como muy importante, ¿no? Pero bueno, cuáles son los órganos de gobierno de un centro educativo y los documentos que recogen sus principales directrices, ¿vale? Estos son como los 2 temas más importantes. De hecho, recuerdo cuando hice las prácticas en el máster, que según llega a un centro aquí en Asturias, si alguien de Asturias que me lo diga, si se lo digo, ¿vale? De la corredora que igual le suena, pues me dieron un pincho con toda la documentación. Te dan toda la documentación, que si la PGA, que si programaciones de departamento y demás, te encuentras con todo eso, que son documentos súper extensos y si te lo dan sin explicarte antes en qué consiste esto, pues te puede apabullar un poco, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento que aterricéis en un centro educativo y tengáis alguna duda con algo de esto, ¿vale? No hace falta tampoco que os dediquéis a estudiar los temas con anterioridad a las clases. Lo dicho, sois bienvenidos a consultar vuestra duda a través del foro, a través de un correo, lo que queráis, ¿vale? Paradme y me preguntáis. Y bueno, el tercer bloque tiene que ver con la innovación educativa, ¿vale? Que es con lo que acababa ya el segundo bloque.
Tema 7, estrategias innovadoras en enseñanza-aprendizaje. Sabéis que ahora con la LOMLOE, la última ley educativa, pues todo se orienta un poco más a lo innovador, ¿vale? Nuevas metodologías, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones de aprendizaje, sobre todo, que es lo estrella, ¿vale? Tema 8, colaboración del centro y la comunidad, ¿vale? Pues la comunidad que nos rodea, uno de los sectores más importantes, ¿cuál sería, chicos? Que os sonará. Seguramente igual vuestros padres hayan pertenecido a él. Venga, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, muy bien. Y por último, la evaluación de los centros como procesos de mejora. Esta función, bueno, no es algo tan individual vuestro, ¿vale? Pero vosotros participaréis de ello, ¿vale? Un documento, ¿vale? Del tema 5, juraría. Venga, me la juego y hacerte. El tema 5, que es la memoria anual de centro, ¿vale? Pues es un documento que una vez finalizado el curso escolar, pues recoge define qué ha pasado y cuál es la autoevaluación de todo el profesorado conforme a el del funcionar del centro educativo, ¿vale? Bueno, se puede llamar de diferentes modos, Raquel. Yo normalmente lo conozco como AMPA, Asociación de Madres Padres de Alumnos. En otros sitios era solo Asociación de Padres de Alumnos. Bueno, eso ya variará de una comunidad a otra, ¿vale? Pues nada, lo siguiente importante es el tema de los foros, ¿vale? Lo que os dije justo antes, os comenté, ya no me acuerdo, y eso que fue bien majo el chaval este. Miguel me suena, que fue el primero en llegar. Bueno, creo que con Miguel había comprobado que tenéis que tener ya 2 foros activos. Ahí está, Miguel, venga, bien. 2 foros activos, que uno es el de pregunta al profesor, ¿vale? Que es un foro en el que podéis preguntarme las dudas. Yo creo que ya abrí un canal donde me presentaba, que no hace falta que os presentéis todos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis ahí todas las posibilidades para participar, plantear dudas y demás. Podéis responderos entre vosotros, no hay ningún problema. Pero bueno, andaré yo pendiente también para, en todo caso, pues dar mi solución, mi aportación al asunto que planteéis, ¿vale? Y luego el foro de problema a resolver. El foro de problema a resolver, creo que lo comenté antes, viene a hacer de función de tablón de anuncios, ¿vale? En cada clase plantearemos una pregunta que será un poco ese eje vertebrador del tema, ¿vale? De lo que veamos en el tema. Entonces intentaremos trabajar sobre ella y, bueno, os animo a que participéis, ¿vale? Yo no sé si en otras clases, que eso sabéis hacer mejor vosotros seguramente, ¿vale? Si habéis tendido a participar de forma oral, a través del chat, ¿cómo lo soléis hacer? A mí como resulte más cómodo, ¿vale? Normalmente chat, venga, pues por eso, más que nada, para andar pendiente de esto, ¿vale? Porque tenéis que hacerlo un poco más grande el chat para luego veros a todos y que no se me escapéis. Venga. Pues eso, os animo a participar, ¿vale? Y bueno, si alguien quiere comentar algo, pues lo mismo, ¿vale? Que levante la mano y le doy vez. Bueno, organización de la asignatura, ya lo habréis visto. Os hago un repaso rápido, ¿vale? 2 tipos de clases, problemas y complementarias, ¿vale? Clases problemas son las que vamos a tener a continuación de la presentación, que acabará ahora en, espero que menos de 20 minutos, ya se dedicamos un poco más a la clase, ¿vale? 12 sesiones, 75 minutos y con periodicidad semanal. Haremos unas sesiones complementarias de 5 sesiones con 60 minutos, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo las recomendaciones, tenéis que revisar la programación semanal, el foro de resolución de dudas, etcétera, 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 ¿vale? Estas sesiones complementarias las explicaré ahora un poco más en detalle. Pues aquí las tenéis. En la semana 3, más o menos, o sea, lo que es la programación no va a variar, ¿vale? Pero bueno, en la semana 3, es decir, a partir de las 2 semanas, presentaremos la actividad complementaria que tengáis que desarrollar, ¿vale? En la 5, llevaremos a cabo un taller que versará sobre una actividad práctica que os podéis encontrar en vuestro día a día, en vuestra función como docentes, ¿vale? Que bueno, básicamente, y lo más seguro es que algunas de estas situaciones las experimentéis a través de Practicum, ¿vale? En la semana 7 veremos la resolución de la actividad complementaria, que es la que hemos dicho anteriormente, y resolveremos dudas del cuaderno del tutor. Si no me equivoco, ¿vale? Que es un poco la parte que me falta a mí, este cuaderno tutor lo finalizáis conmigo y, si no recuerdo mal, había otras 2 asignaturas, puede ser algo de tutoría o sociedad y familia, donde ya lo empezasteis, ¿puede ser? Vale, bueno, entonces lo tenéis estudiado seguramente muchísimo mejor que yo, ¿vale? Ya presentaremos esta actividad, sociedad de aprendizaje, correcto, gracias, Julio. Entonces ya presentaremos la actividad y donde un poco la desentrañaremos más adelante. ¿Está haciendo en formato Padlet? No, la tenéis que entregar esta vez en Word, pero os lo voy a comentar ahora a continuación, ¿vale? Pero bueno, bien dicho, Noria. Luego, la semana 8 haremos un simulacro de examen, ¿vale? El examen, importante. También seguramente sea muy similar a lo de otras asignaturas.
os presentarán dos opciones, ¿vale? Cada opción son 10 puntos y elegís una de ellas. Una de ellas seguramente sea, ¿vale? O sea, os lo digo casi al 90% de seguridad, ¿vale? Ya os lo confirmaré justo en esta semana 8, ¿vale? Sobre la resolución de un caso práctico y otra la de un diseño de una situación pues innovadora, ¿vale? Igual una más encauzada a hay un problema, a ver cómo lo resuelves, a quién acudes y a qué documentos acudes, ¿vale? Y otra de, dada una situación problemática con una persona, qué acciones emprenderías, más bien en lo que a didáctica nos referimos, para abordar las necesidades que pueda presentar ese alumno, ¿vale? Y luego la semana 11 haremos una sesión para dudas, ¿vale? La semana 12 es una semana que se deja sin clase, ¿vale? Que será un poco la semana de descanso previa al examen. Vale, entonces 12 de teoría, 5 complementarias. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Me voy a quedar sin voz. Venga, gracias. Entonces, nada, lo que es la evaluación, que lo que nos interesa a todos al final es examen final 60%, evaluación continua 40%. Muy importante esto, ¿vale? Porque eso me pasó el año pasado y es una cosa que me da mucha rabia, hombre. Porque al final, alguien que haya hecho un examen decente, ya cogéis un 8 en el examen, 6 por 8, 48. No has hecho absolutamente nada. A ver, está un poco feo dejarte con un 4,8, pero bueno, vamos a dejarlo en el 7. 6 por 7, 42, 4,2. Ahí ya no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, la parte de evaluación continua es bien sencillo. Son dos actividades que llevan tiempo, ¿vale? Se pide normalmente asistir a dos clases virtuales y ahora desengranamos un poco esta parte de cómo conseguimos los 4 puntos, ¿vale? En cuanto a las actividades, tenéis dos importantes a entregar, que son la actividad complementaria, que es esta, ¿vale? Una mirada crítica y personal sobre los cambios del alumno. La presentaremos más o menos al finalizar el tema que tiene que ver, el tema 1 y 2, que están relacionados con la legislación, y la tenemos que presentar, ¿vale? Sobre todo vosotros, no yo, en la semana 6, ¿vale? Y esto lo veremos en esta clase, ¿vale? Seguramente sea eso, la semana 6 coincida con esta fecha. Y luego, en la semana 10 tenemos que entregar el proyecto transversal, que es el cuaderno de tutor 3. Y ahora lo que os dije, ¿vale? Que me lo había dicho Julia, creo que era. No, Noelia. En Word, ¿vale? Y no en Padlet. Yo esto, la verdad, cuando me di las instrucciones no sabía por qué era, pero bueno, ahora ya entiendo que la 1 y la 2 os la hicieron entregar en Padlet, pues no, ahora se exige en Word, ¿vale? Cuidado con esto, no va a ser que os confundáis. Y nada, seguimos con el curso de la docente de María Freire, ¿vale? Un caso ejemplo que se encuentra con diversas dificultades que ya mencionaremos, ¿vale? Sería la tercera parte de ese cuaderno de tutorías. ¿Vale? Puntuación. Ese cuaderno de tutor va a tener 8 puntos. La actividad complementaria sobre la legislación, 5 puntos. Los test, un punto entre los 9 temas. Y la asistencia, esas dos clases que hemos dicho, otro punto más, ¿vale? Sumamos y nos da 15 puntos, ¿vale? En realidad, con 10 puntos ya tenemos el máximo. Sacando un 10 en esto, ya tenemos los 4 puntos, ¿vale? Sacas 15 puntos, no os puedo poner 6 puntos, ¿vale? El máximo es 4, sin problema, ¿no? Se entiende todo. Entiendo que hasta aquí bien. Si tienes alguna duda me paráis, ¿vale? Os sigo leyendo. Venga, no cambia, perfecto, gracias. Primera actividad, pues nada, una mirada crítica personal sobre los cambios de la 9, ¿vale? Algo muy rapidito. Si queréis, bueno, tengo aquí lo de la rúbrica, es que tampoco voy a perder tiempo con esto. Vamos a hacer una actividad donde os presente la actividad, ¿vale? Pero bueno, esta es la primera, la que tiene que ver con la 9. La rúbrica lo tenéis, me confirmáis si no, vale, porque si no os lo muestro. Tenéis la rúbrica disponible, ¿no? Si vais al apartado de envío de actividades, y pincháis la actividad, os aparece una rúbrica ejemplo. ¿Me lo confirmáis solo por saber? Pues bueno, ni me molesto, ¿vale? O sea, ya veis que si vais a acudir a la actividad 1, pues tenéis ahí un total de 5 apartados, ¿vale? Se van a puntuar 4 que es identificar y escribir un cambio, que ya lo estudiaremos, ¿vale? Por qué viene cada uno de los ítems, ¿vale? Seleccionar una noticia, artículo, realizar una argumentación crítica y elaborar una propuesta de mejora. Y luego, pues eso, que el trabajo sea coherente, que no haya falta de ortografía y que esté bien referenciado, ¿vale? Imagino que lo de otras veces. Pero, Marta, ¿te deja verlo sin necesidad de bajarte un Excel? Es que es más que nada por la curiosidad de saber qué podéis ver vosotros en el campus virtual y qué puedo ver yo. No te deja verlo. Pues mira, entonces os voy a compartir pantalla muy rápidamente. A ver, y así ya lo veis y os queda más claro. Vale, bueno, hay gente que sí, gente que no, pues sin problema. Ahora os comparto la pantalla. Dadme un segundo.
A ver, no quiero hacer esto, no. Hazme caso. Compartir mi pantalla. Vale, entonces, ¿me confirmáis que estáis viendo el campus? Porfa, tengo que cambiar entre pestañas. ¿Veis ahora la pantalla que está en blanco y estoy yo? No. Voy a dejar de compartir. A ver, voy a volver a probar. Pantalla, toda la pantalla. Ahora, venga. Compartir. Confirmadme ahora, porfa. ¿Se ve ahora? Venga, genial. Pues mirad. Aquí en la actividad número 1, ¿vale? Ves aquí lo intento entregar, bla, bla, bla. Pues tenéis aquí los diferentes ítems. Pues nada, es muy sencillo, ¿vale? La actividad 1 va a tener como 4 subapartados, ¿vale? Que va a ser identificar una noticia, escribir el cambio del alumno, seleccionar y analizar una noticia, realizar una argumentación crítica y elaborar una propuesta de mejora. Todo con su puntuación de 1 a 2 puntos, de 0 a 2 puntos, perdón. Y luego, si pues, que el trabajo sea coherente, no haya falta de ortografía y esté correctamente citado, ¿vale? Lo mismo para la otra actividad. Vale, la actividad del proyecto transversal. Pues lo mismo, tiene una otra rúbrica asociada, ¿vale? Pero bueno, nada, diseñar objetivos claros, agentes implicados, nada. No os preocupéis tampoco porque esto ya os lo mostraré con posterioridad, ¿vale? Pero yo era más que nada para saber si vosotros tenéis acceso a esto o no. Pero bueno, no os preocupéis porque lo veremos más adelante, ¿vale? Sí, te explica perfectamente. Pues... no lo sé. La verdad que es una muy buena pregunta. Yo lo entregaría todo, ¿vale? Porque entiendo que siendo cuaderno tutor, aunque yo te corrija la última parte, lo que quieren es que en ese cuaderno esté todo, ¿vale? Y seguramente me lo pidan a mí también para corregir una parte, si hay alguna parte asociada pues a unos criterios objetivos específicos que tengan que ver con una otra asignatura. Entregádmelo todo. Ah, lo hiciste en Padlet. Vale, pensé que cuando tenías en Word lo tenéis que pasar también a Padlet. Yo en principio, vale, si de aquí a entonces me desdigo, pues os pido disculpas y me desdigo. Vale, a mí con la parte 3 me es suficiente. Vale, que es lo que me interesa y es lo que voy a puntuar. Perfecto, Noelia. De todas formas, ya te digo, cuando llegue la actividad, aclaramos esta duda, ¿vale? Porque ya te digo, me pilláis también a mí un poco en ese aspecto. Vale. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Venga, pues estamos aquí. Bueno, cada rúbrica va con un feedback, ¿vale? No pasa nada, aquí os diré un poco qué se podría mejorar y demás. Y esto es lo mismo. Mira, recordamos aquí lo que decíamos, social, familia, educación, ¿vale? Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, ¿vale? El cuatrimestre 1. Lo mismo, se entrega en Word y no en Padlet, ¿vale? Esta segunda actividad, lo que es el cuaderno tutor, lleva consigo una microprogramación, perdón. Va a ser cuaderno del tutor. Esta microprogramación, ¿vale? Tiene que ver con vuestra asignatura, es como más personal. El cuaderno del tutor tiene que ver más con un caso práctico. ¿Vale? Entonces, el objetivo de entregarle en Word es que seguramente esta parte la tenga que corregir pues, un profesor especialista de vuestra asignatura, que no soy yo, ¿vale? Y esto sí que lo puedo corregir yo porque al final es una situación que pueda darse en cualquier especialidad dentro del aula, ¿vale? A ver, ¿qué os leo? Perdonad, además me paso de dos más diferentes para cada asignatura. Sí, pero pues nada, no os preocupéis que en principio con la parte 3 no hace falta que os cotille que hicisteis en otras asignaturas en otro cuatrimestre, ¿vale? Pues nada, seguimos con el caso de María Freire, ya la conocéis, ¿vale? Súper maja, resolución de problemas, tenéis un grupo de 25 estudiantes, continúa con sus desafíos propios del aula y la problemática teléfono móvil. Bueno, este es un tema muy de actualidad, ¿vale? Cada vez más comunidades lo están prohibiendo. En Castilla y León y en Asturias, que no lo habían prohibido el curso pasado, me suena, lo habíamos empezado a introducir en nuestro instituto hace 2 años y ha prohibido a nivel normativo, ¿vale? El curso pasado. Entonces, bueno, según la comunidad en la que seáis, pues bueno, lo podréis ver, a ver cómo está actualmente esa norma, pero bueno, es una cosa que está claro que debería prohibirse dentro del aula. Es verdad que puedes achar que se puede utilizar el teléfono móvil para, según ciertas estrategias motivadoras, para motivar al alumnado, etcétera, pero bueno, sobre todo con el alumnado de la ESO y bachillerato, ya os digo que prohibiéndolo está perfecto. Hay otras formas de ludificar o gamificar el aula, ¿vale? Para eso también hay ordenadores, hay tablets y no su teléfono móvil. Vale, perfecto, Miguel, gracias. Claro, y ahí va. Este caso habrá que particularizarlo para el vuestro, porque vosotros ya con adultos, ¿a dónde vais prohibiendo ¿vale? A un adulto que use o no el móvil en clase? O sea, es verdad que siendo alumno,
él debería acatar un poco las normas del centro, o sea, adulto no, ¿sabes? Pero no le puedes prohibir andar con el móvil por el instituto y es un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, seguramente muchas veces si me pase que estoy con ciclos formativos, ¿vale? Entonces, si no, pues lo dicho, Noelia, me lo recordéis en un momento y ya está, ¿vale? Podría darse, claro que sí, Ciar, claro que sí que podría darse. Ciclos formativos de grado superior ya es mucho más difícil, ¿vale? No va a ser habitual. Puede darse el caso de que igual el primer trimestre hay alguno, ¿vale? Pero bueno, lo normal, FP de grado medio y básica, lo normal es que tengáis ya a todavía alumnos menores de edad. Exacto, sí. Bueno, lo dicho, lo que os decía, ya lo iremos viendo sobre la marcha, pero bueno, ciclos formativos hay 3 grados, el tercer grado básico, que es para aquel alumnado que ha repetido segundo de la ESO, que vemos que tiene unas dificultades para seguir el currículo de las asignaturas en general bastante elevadas, ni siquiera se contempla con ellos la opción de diversificación y necesitan algo como más práctico, algo más manual, ¿vale? Entonces se les encamina a una opción que es la FP básica, que le permite continuar sus estudios por el FP de grado medio. Vale, FP de grado medio, sabéis que tiene que acabar la ESO y para el FP de grado superior, eso, acabas el FP de grado medio o el bachillerato. Vale, pero bueno, lo recordamos ahora, yo creo que esto más o menos ya estaréis enterados, pero bueno, ya lo iremos viendo según cuando veamos la legislación. Y los de grado medio, pues sí, empiezan con 16, 17 años si no han repetido, correcto. Pues nada, lo dicho, ya iremos viendo a ver qué tal está María Freire por ahí más adelante, ¿vale? Y por último, en cuanto al examen, pues lo que os venía adelantando, hay 2 supuestos prácticos, ¿vale? De los cuales tenéis que elegir solo uno. Normalmente suele ser o bien resolver un caso conflictivo puntual que se dé dentro de un aula, ¿vale? O proponer igual una metodología innovadora para suplir las necesidades educativas, ¿vale? Individuales de cierto alumno. En todo caso, cada uno de esos supuestos tendrá una puntuación y una valoración sobre 10, estarán estructurados, ¿vale? Os daremos una serie de indicaciones de por dónde deben ir los tiros, pues una introducción, unos objetivos, sobre todo asociado a la realidad y que sea innovador. Lo mismo, haremos algún modelo de examen de prueba, tenemos una clase para resolver dudas donde nos focalizaremos la clase fundamentalmente en esto y seguro que no tenéis ningún problema porque vamos, lo iremos ensayando conforme vayamos viendo los temas, ¿vale? Y a ver, por mi parte no tengo mucho nada más, no hay más que contar. O sea, ¿tenéis alguna duda con la asignatura? Es más de lo mismo. Habéis visto casi todas las asignaturas en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre, perdón. También otra cosa que me equivocaré mucho será con lo de los trimestres, ¿vale? Así que otra cosa que me tenéis que perdonar. Y nada, si os parece, pues empezamos ya con el primer tema. ¿Vale, chicos? Pues venga, vamos con ello. A ver. Venga, ese tema es bastante feo, ¿vale? O sea, ya... un momentín, Noelia. ¿Por qué se decide dejar esta asignatura para el segundo? Es muy teórica. Pues en verdad es que siempre la veo que esta se posiciona en el segundo cuatrimestre, sobre todo porque coincide con el práctico, que dices tú, pues siempre casi valdría más ver esta asignatura antes del practicum, porque así cuando llega el aula, pues ya sé todo lo que puedo aplicar a nivel documentos, órganos de gobierno, pues eso es a criterio del que diseña el currículo del máster, ¿vale? No me parece que esté mal ubicada en tanto que verlo ahora hace que lo tengáis más reciente, ¿vale? Tenéis las herramientas principales del primer trimestre, que es cómo afrontar una tutoría, el diseño curricular, me suena que sería otra, ¿no? Estoy hablando así un poco de memoria, pero bueno, versará sobre eso, entiendo, ¿vale? Diseño curricular me parece que es imprescindible que sea el primer cuatri, porque ¿cómo vais a llevar al aula una propuesta educativa si no sabéis hacer un diseño de currículo de esa situación de aprendizaje o de esa unidad de programación, ¿vale? Pero bueno, es que alguna hay que dejar, esta es verdad que tiene mucho peso, mucha carga, y alguna hay que dejar para el segundo cuatri. Pero bueno, a mí me parece que está bien porque ya te digo, vamos a tocar diversos puntos que vais a ir viendo, ¿vale? Vamos a poder compartir, aquellos que tengáis suerte de hacer en las prácticas lo antes posible, pues cosas que damos a las diapositivas y que os pasen en la vida real del aula, ¿vale? Entonces podremos ver la aplicabilidad de todo lo que estudiemos prácticamente en directo.
Lo que menos va a ser esta parte, porque al final la LOMLOE, pues sí, te puedo decir que es una ley que mola mucho o que es una mierda, lo que sea, pero no vas a ver en el aula eso aplicable, ¿vale? Pero lo que es la documentación del centro, órganos del gobierno y algún tema en cuanto a la innovación, eso es que es lo fundamental. Sí, sí, las presentaciones las voy a subir. Sí. Yo no sé cómo, de nuevo, yo lo que me solicitéis, ¿vale? Un poco las instrucciones que tengo dadas es que nada más acabe la clase subiros la documentación, no antes. Pero si lo queréis antes, tampoco tengo ningún problema. A mí me da igual. O sea, como queráis trabajar, y entiendo que el hecho de que lo quieran así sea para que igual estéis más atentos a la clase y no lo hayáis visto antes, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, vais a tener esa documentación. Tenéis los temas ya subidos. Lo importante, ya os digo, es lo que aparezcan los temas. Esto intenta un poco dinamizar los temas para que no se haga tan bola, pero cada uno va a una manera, ¿no? O sea, más o menos hay, bueno, pues entonces Iciar yo cojo lo mismo, ¿vale? Cojo tu testigo y lo hago también a mi modo, ¿vale? Lo dicho, yo por favor, cualquier cosa que veáis, pues sin problema, ¿vale? Así que, venga, empezamos con ello, ¿vale? Que ya os digo que este tema es un poco feo, pero bueno, siendo feo es interesante, ¿vale? En tanto que al final la programación que vais a hacer para vuestra oposición y TFM, bueno, aprovecho para deciros, sí que os conviene curraros el TFM, en tanto a que si hacéis una buena programación para el TFM, es un trabajo que ya tenéis hecho de cara a la oposición, ¿vale? Aprovechad que tenéis un tutor de TFM para preguntarle todas las dudas, ¿vale? Porque si os dice que vuestra programación está muy bien hecha, pues es un trabajo muy importante que ya lleváis hecho de cara a la oposición, ¿vale? Además, vosotros tenéis la suerte de que acabáis el cuatri para enero y casi con toda seguridad llegáis a la convocatoria de este año, ¿vale? Eso es un punto a favor. Entonces, todo lo que podáis mejorar en ese aspecto, pues aquí en los apuntes, y hablando, pues fenomenal. Pues eso, nada, eso lo vamos viendo, ¿vale? Pues nada, introducción de objetivos. Vamos a ver cómo hago yo ahora para... eh, vale, tengo que ir así, vale. Vale, objetivos. Conocer y contextualizar la legislación en materia educativa y conocer las novedades que introducen. Vale, a mí lo que me interesa sobre todo es que veáis un poco los cambios que hay de una norma respecto de otra. Vale, entonces, no os preocupéis si paso rápido las diapositivas, la vais a tener todos y lo vais a poder ver todo, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo que le podéis echar un vistazo, ¿vale? Si os parece, si lo consideráis entretenido, aquí no nos da tiempo a verlo. Pero bueno, una pregunta inicial. ¿A qué ley pertenecéis? ¿A qué ley pertenecen vuestros padres? ¿Lo conocéis? ¿A vuestros familiares? Desconozco la situación personal de cada uno de vosotros. Intuyo que casi todos seréis, pues, de ¿qué? La LOE. ¿Me dais una pista? ¿Sabéis en qué norma, bajo qué ley habéis estudiado la LOE? Venga, como sabéis, otra cosa no, pero aquí tenemos una buena costumbre en España que es cambiar de ley educativa cada poco. La EGB, ¿vale? LOCSE, venga, María, tú eres de las mías. Pues eso, hay un poco de todo, ¿vale? Pues gracias a eso pues veremos un poco qué cambio una respecto de otra, porque sobre todo el mayor cambio, os lo digo, ¿vale? Es la de entre Manuel y la de María, ¿vale? De hecho, no sé si os suena el famoso juego este de Yo fui EGB, Manuel, igual te suena. Ahí está, ¿ves? Vale, pues empezamos. Situación de partida, ¿vale? Bueno, no se introdujo en el índice, voy un poco a saco, perdonad. Vale, situación de partida. Bueno, vamos a ver lo que es el libro blanco. Tenemos aquí la LODE, la Ley General de Educación, que es la que decíamos aquí ahora con Manuel, la LODE, LOSE, LOE, LONCE, LOE. ¿Cuál es el problema de estudiarse todo esto? Que luego al final lías todas las siglas y no sabes cuál es cada una, ¿vale? Pero bueno, lo que me interesa es que sepáis cuáles son las más importantes y cuáles son los principales cambios, ¿vale? Principales y más importantes, pues ya os digo. Ley General de Educación de 70, es decir, la de Manuel, ¿vale? La LOGSE, la mía, y la LOE, la de mayoría de vosotros. Y ahora aquí hay un totum revolutum de cosas que sacaron que en realidad no son ni leyes, ¿vale? Lo importante que sepáis es que tanto la LONCE, que es de Rajoy, como la de LONLOE, que es de Pedro, pues vienen ambas, son ambas modificaciones de la LOE, ¿vale? Que es la novedad. Casi todas son leyes originales, son leyes orgánicas y todas son modificaciones. Pues venga, seguimos. Entonces, ¿cuál es la situación de partida? Pues bueno, decimos, Ley de Instrucción Pública, Moyano. Bueno, estamos hablando de 1857. Sí, sobre todo las medallitas, correcto. Pues venimos de lo de 1857 con la ley Moyano, ¿vale? Pues ya veis
¿En qué siglo estamos? ¿Vale? Muy bien, pues por ahí, ¿vale? Estamos un poco en la antigüedad, ahí no estamos muy bien, ¿vale? Alta tasa de analfabetismo, mano del sector privado, y organizó la ley de educación en 3 niveles. Enseñanza primaria, obligatoria de 6 a 9 años, ¿vale? Pero ya tenemos aquí ya un punto importante, ¿vale? Era obligatoria, ¿vale? Hasta entonces, pues obviamente estudiaba el que podía. Aquí ya ponían obligatoria de 6 a 9 años. Es decir, ha empezado un poco la gente, ¿vale? El pueblo a estar un poco alfabetizado. Enseñanza secundaria, iba con examen de acceso, y enseñanza superior, pues universidades, ¿vale? Aspectos que perduran de todo esto, pues lo que introdujo la ley Moyano, ¿vale? Ese profesorado por oposición, es decir, creó el concepto de profesor funcionario y creó una estructura de administración educativa, ¿vale? Como principales puntos de esta primera ley del año, ya veis, la polka. Pues vamos a ver ahora qué es esto del libro blanco y la ley de educación, ¿vale? ¿Qué es esto del libro blanco? Pues bueno, en el 69, vemos aquí la fecha para que tengáis un poco la referencia cronológica, ¿vale? Si jugáis al timeline educativo, no sé si, bueno, a mí es que me molan los juegos de mesa, pero bueno, el timeline es como un juego que va como con fichas, ir asociando pues ya sea de temáticas diferentes como música, inventos, etcétera, pues prácticamente esto es un timeline pro educación, ¿vale? Entonces estamos con la ley Moyano. Pues decimos, viene el libro blanco en el 69 y dice, ¿qué está pasando aquí con la educación? Pues esta gente que es muy inteligente, pues dijo, hostia, pues mira, el sistema educativo está anticuado, qué sorpresa, ¿no? Llevamos prácticamente ciento y pico años sin cambiarlo. Fijaos que llevamos ciento y pico años de cambiarlo y mirad ahora, del 69 hasta la actualidad, todas las veces se ha cambiado. Bueno, no es que sea algo malo, ¿vale? Pero nos vuelven locos. ¿Qué más descubre? Pues que había falta de conexión entre niveles, ciclos y modalidades, falta de una incongruencia en los elementos del currículum, alta carga informativa frente a formativa. La informativa es, pues, el profesor pues dando la tabara como lo estoy haciendo yo ahora mismo, ¿vale? O sea que tampoco estoy yo aquí metido en la limo ya ahora mismo. Una falta de igualdad de oportunidades en cuanto a becas y falta de orientación educativa y profesional, ¿vale? Esto es lo que dijo el libro blanco. Y en base a ese libro blanco, pues el año siguiente, pues cogió aquí este amigo que es José Luis Villar Palasí y sacó la Ley General de Educación del 70, ¿vale? Que por fin, ¿vale? Su principal función y lo más importante de él es que estructuró la educación, ¿vale? Dijo, vale, pues vamos a crear educación preescolar de los 2 a los 6 años. La EGB famosa, como decía nuestro compañero, ¿vale? Que la ley se llama Ley General de Educación, pero bueno, es más conocida por la EGB porque era lo que todo el mundo estudiaba, ¿vale? La obligatoria y gratuita. Vale, si os fijáis, esta va de los 6 a los 14 años. La primaria va de los 6 a los 12. Es decir, la AGB cogía 2 cursos de la secundaria. Vale, a partir de ahí ya no era obligatoria. Eso es verdad que es un debate que dices tú, ¿qué es mejor? ¿Extender esa primaria hasta los 14 o hasta los 12? Yo no sé qué es mejor. Tú vas a un instituto de secundaria, ¿vale? Que nuevamente tampoco nos voy a dar la vara con esta parte porque no es vuestro público. Pero es verdad que los chavales, pues eso, son muy pequeñines, o sea, son muy infantiles todavía. Pero bueno, eso ya es un aspecto, en unos países es de una forma, en otros países es de otra. Y a partir de la GB, pues tirabas para un camino que es de la formación profesional o tirabas para el bachillerato unificado, ¿vale? Que el bachillerato unificado, este bachillerato comprendía 3 años, que era el BUP, ¿vale? Tenía 3 años y luego había un curso a mayores, que era el COU, que era un año, que era como un curso de formación, ¿vale? Formación universitaria. Bueno, de hecho se llama curso de orientación universitaria, COU, ¿vale? Luego ibas a la selectividad, que es la actual prueba de acceso a la universidad, y entrabas a la universidad, ¿vale? Entonces, lo más importante de la Ley General de Educación es que por fin estructuró el sistema educativo español. ¿Qué objetivos perseguía? No os voy a dar mucho la vara, ¿vale? Pero hacer participar en la educación a toda la población. Es decir, todos los objetivos de todas las leyes son fantásticos y maravillosos, ya lo veis, ¿vale? Igualdad de oportunidades, sistema caracterizado por la unidad, flexibilidad entre relaciones, completar la educación, facilitar la educación permanente y desarrollar al máximo las capacidades del alumnado, ¿vale? Como si nunca lo pretendiésemos, ¿vale? Eso todos. Pero bueno, lo importante es esto, educación preescolar, 2 a 3 años, 4 o 5 era escuela de párvulos, de 2 a 3 jardín de infancia. Lo que más hacía, desarrollo armónico de la personalidad. Bueno, esto le echáis un vistazo a vosotros si queréis, ¿vale? Porque tampoco os quiero marear con esto. Lo más importante es lo que os puse antes, ¿vale? Al acabar la EGB, pues tienes el título, luego al acabar el BUP tienes el título de grado escolar y después el certificado de escolaridad, ¿vale? Con la COL, título de bachillerato y puedes ir a FP2. Bueno, esto no mareo mucho porque lo que os digo. Esto sí me interesa, ¿vale? Aquí ya teníamos centros docentes estatales y no estatales. Claro, ¿qué pasa? De repente estamos con una gran cantidad de población que no tenía acceso al sistema educativo y de repente lo hacemos obligatorio de los 6 a los 14 años. ¿Qué es lo que ocurre? La demanda aumenta de forma inmediata e increíble, ¿vale? Pues ¿qué tenemos que hacer? Abrir un montón de centros educativos, ¿vale? Obviamente, a nivel presupuestos, pues no habría tanto dinero como para hacer colegios públicos de la noche a la mañana y, por tanto, la Iglesia, pues a través de una educación concertada, pues cobra especial relevancia, ¿vale?
Entonces, por eso, de centros de docentes públicos y no públicos, ¿vale? Ya dividiríamos formalmente ese no estatal en concertada y privada con posterioridad, ¿vale? Y los centros tienen más autonomía, esto también es interesante, ¿vale? Ahora la autonomía está bastante reducida. Bueno, derechos y deberes no os mareo. Esto lo suelto para que leáis un ojo vosotros si queréis, ¿vale? Luego, en el 85 viene la LODE, ¿vale? Ley Orgánica de Regulación del Derecho a la Educación, ¿vale? Por José María Maraval Herrero. Pues, ¿qué pasa en este caso? Pues bueno, hay diversos factores que obligan a hacer una actualización de la norma, ¿vale? Primero la explosión demográfica, la inmigración, una injusticia social y la Constitución, ¿vale? Esta es la primera ley constitucional, ¿vale? Vemos que la anterior era del 70, la Constitución está del 78, la LODE ya es constitucional, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice esta? Bueno, los poderes públicos, ¿vale? Ya lo he dejado por escrito bien de forma importante, deben garantizar el derecho a la educación de todos los españoles. Una cosa es que la educación fuera obligatoria y otra que el Estado tenga la obligatoriedad de educar a todos los españoles, ¿vale? Ahora ya hay que poner todos los medios que haya para que llegue la educación a todo el mundo. Importante esto, ¿vale? Con la LODE, se regula el sistema de conciertos, ¿vale? Tiene que ver con lo que dijimos en la diapositiva anterior de explosión demográfica. Principio de participación, se conoce libertad de asociación, confederación de los padres y alumnos, ¿vale? Esto no deja de ser un poco el AMPA y asociaciones de estudiantes. No modifica la Ley General de Educación, ¿vale? Lo que decíamos de la LOGSE, lo de la EGD, perdón. Y se crea también lo del Consejo Escolar. ¿Entendéis? O sea, ¿sabéis un poco de qué va esto del Consejo Escolar? Igual alguno tuvo la oportunidad de pertenecer a este órgano de gobierno. Lo veremos en temas posteriores, ¿vale? ¿Consejo Escolar alguien tuvo la ocasión de pertenecer? Yo. Muy bien, pues una persona, ¿vale? Que sepáis, por si no lo sabíais, que el Consejo Escolar es el máximo órgano de gobierno de un centro educativo, al menos en la actualidad, ¿vale? Y en él participan profesores, ¿vale? Equipo directivo profesores, alumnos, padres, representante del AMPA y personal no docente y concejales de ayuntamiento, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que los alumnos también están ahí representados en una proporción inferior, ¿vale? La tercera parte de la composición está formada por la parte de familias y alumnado, ¿vale? Otra tercera parte por profesores y otra tercera parte por equipo directivo, personal no docente y concejal, ¿vale? Bueno, puede ser que los delegados de la clase pues participaréis de aquella forma en el consejo escolar, puede ser, y fiar. Vale, pues eso fue lo que hizo la LODE. Pero bueno, ahora ya pasamos a otra ley importante, ¿vale? Que es la LOGSE, ¿vale? Del 90. Aquí ya me incluyo yo, ¿vale? Pues nada, ¿qué es lo realmente relevante? Pues que entramos en la Comunidad Económica Europea en el 86, ¿vale? La LOGSE es del 90. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en la Comunidad Económica Europea, nos tenemos que adaptar un poco a ellos. Entonces, esto, ¿vale? Esta ley introduce el cambio más profundo de la escuela durante la democracia, ¿vale? Porque en realidad si dices tú cuál es el cambio más profundo, pues bueno, en la Ley General de Educación ha sido relativamente igual la más importante, ¿vale? Porque no había nada y creó una estructura educativa. Pero bueno, estamos hablando durante la democracia. Bueno, sus objetivos, ya veis, son maravillosos, pero este en principio es importante y tiene que ver con el tema 2, ¿vale? Que es la descentralización del sistema educativo. Hasta entonces decíamos que para ser docente había que opositar, ¿vale? Esa oposición era estatal, ¿vale? Es decir, iban todos al mismo sitio a sacar la plaza y te podía tocar, siendo de Burgos, te podía tocar pues Zaragoza, Murcia, lo que fuera, ¿vale? En cualquier destino. Ahora está todo descentralizado, concursáis en comunidades autónomas y luego sí hay derecho a moverse, ¿vale? Por ejemplo, ya os digo, yo soy de Asturias, concursé en Castilla y León en 2015 y tienes que pasar como un periodo que os lo adelanto, una vez tengáis, os doy información mía que igual os interesa, ¿vale? Para el día de mañana. Una vez sacáis plaza, tenéis una plaza fija que es vuestra, tenéis que estar un mínimo de 2 años para poder concursar a otra plaza. Y estando esos 2 años ya podéis concursar fuera de vuestra comunidad, ¿vale? Entonces siempre hay esa opción del regreso. Pues nada, os pongo aquí una comparativa de los objetivos de la Ley General de Educación con los principios de la LOGSE, ¿vale? Objetivo de la Ley General de Educación era hacer partícipe de la educación a toda la población española, pues la participación en la LOGSE dice participación y colaboración de padres o tutores, relación con el entorno social, abre mucho más esa participación, ¿vale? Vaya un poco metiéndose en los aspectos más en detalle. Igualdad de oportunidades, vemos aquí ya no solo oportunidades, sino de derechos. Aquí habla mucho de estos conceptos
que yo creo que la LOS se lo resumen directamente de formación personalizada, ¿vale? Cada alumno es distinto y hay que adecuarse a él. Y luego contribuir a construir un sistema educativo permanente, pues la LOSE se mete mucho más de lleno en esto, ¿vale? Lo importante, ¿vale? Esto es lo más importante de la LOSE, ¿vale? Que es la concepción curricular de la enseñanza. Por eso definimos currículo como el conjunto de objetivos, contenidos. Tampoco me quiero meter mucho aquí porque esto ya no se llama así, ¿vale? Ya sabéis que los contenidos no existen, ahora cómo se llaman, lo sabéis vosotros, chicos. Allí que vendrán esos contenidos. ¿Os suenan? ¿Tuvisteis una asignatura de esto? Así descanso un poco yo, venga. No, no voy por ahí. Es decir, antes en la norma, tú cuando ibas a hacer una programación, pues te tenías que fijar en objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación, ¿vale? Ahora cuando vais a diseñar una unidad de aprendizaje, lo importante, perfecto, lo más importante es lo que dicen los compañeros, ¿vale? Eva y José, que son competencias y criterios. Objetivos sigue habiendo, ¿vale? Las competencias específicas son lo importante que hay que ver en la legislación, ¿vale? Competencias específicas normalmente están enumeradas, ¿vale? Y cada una se desglosa en uno o varios criterios de evaluación, que al final tú para evaluar una unidad de programación, lo que es el aprendizaje del alumno, ¿vale? Tienes que siempre fijarte en los criterios de evaluación, ¿vale? A lo que me refiero con los contenidos es con los saberes básicos, ¿vale? ¿Os suena también saberes básicos? Vale, y luego están las competencias clave, pues venga, vale. Entonces, tampoco me quiero meter mucho en esto porque al final va cambiando de norma a norma, pero bueno, lo importante, la LOC se introdujo la concepción curricular de la enseñanza y ya cambiamos el sistema de la Ley General de Educación al que se mantiene en la actualidad, que es educación infantil de 0 a 6, primaria de 6 a 12, ESO de 12 a 16, y aquí tenemos el camino de la formación profesional 1, por aquí el bachillerato 16 a 18 y luego formación profesional 2 y el bachillerato que también lleva la formación profesional 2, ¿vale? Selectividad, que va cambiando de nombre, ¿vale? Conforme cambia la ley, universidad y se acabó, ¿vale? Y luego la de toda la vida. Ratio, importante también, la ratio baja de 40 a 25 alumnos. Esto va variando en función de la comunidad, ¿vale? Y luego siempre hay un incremento, ¿vale? Te pueden decir, no, es que la norma dice que el máximo son 25 alumnos. Luego tenés la letra pequeña y dice que es un 25 más un 10%. Entonces, lo normal es que no debería pasar que haya en la ESO más de 28 alumnos con ese 10%, ¿vale? Bachillerato sé que son 30, ciclos formativos, pues me pilláis, pero creo que estáis igual que bachillerato, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿me seguís todos? Lo siento porque esto es un poco lata y ya os digo que es un poco feo, pero bueno, voy a pasar de esto, la educación infantil no nos interesa a no ser que seáis padres, madres, ¿vale? Educación primaria, pues lo mismo. Educación secundaria, que os empecé a importar, porque lo más seguro es que alguna vez os toque también dar la básica, incluso alguna asignatura como es formación y orientación profesional y laboral, ¿os suena? No, Noelia, no. Lo que tenéis que estudiaros, ¿vale? De cara, y es que lo vas a necesitar poco, ¿vale? Es lo que aparece en los temas, ¿vale? Pero el tema trata sobre legislación. Yo quería daros una visión amplia de un poco de toda esta evolución de la normativa y de la legislación española, ¿vale? No lo tenéis que estudiar. O sea, yo lo que quiero es que os quedéis con cuatro ideas, como es la de que la Ley General de Educación introdujo, por ejemplo, por primera vez esa estructura de la educación, ¿vale? Por niveles. La LOCSE introdujo la concepción curricular de la enseñanza, es decir, hay un currículo que tiene unos objetivos, unos criterios, etcétera, 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 y modificó esa estructura de enseñanza, ¿vale? Pasó de ser la EGB famosa a la ESO más el bachillerato, ¿vale? Que os quedéis con ideas que seguramente, exacto, los aspectos más destacados, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, de todo esto ya paso, ¿vale? Porque yo creo que todos sabéis, o casi todos sabéis, que la ESO va en principio de los 12 a los 16 y que si se llama educación secundaria obligatoria, es gratuita y obligatoria. De hecho, incluso en la concertada, no sé, bueno, pues lo digo también por si acaso, pero bueno, sabéis que la concertada, la parte que es gratuita es primaria y secundaria, que es la educación obligatoria, ¿vale? Si vais a un colegio concertado, vuestros padres, no vosotros, pagarán la educación infantil y el bachillerato, ¿vale? Porque eso no es concertado, el concierto es primaria y secundaria, ¿vale? A menos tener esos conceptos claros. Finalidad, lo que os digo, es todo fabuloso y maravilloso, así que de aquí tampoco me detengo. Bachillerato son dos cursos y bueno, esto también es interesante, las modalidades van cambiando, ¿vale? Al principio solo había artes, ciencias de las naturales y de la salud, que ahora se llama ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales,
si aquí lo pone también diferente, esto va cambiando conforme a la norma, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos así un poco para verlo con forma rápida. Formación profesional, tenemos tan solo de momento grado medio, grado superior, ya sabéis que ahora también está la básica. Sí, porque forma parte de la ESO, sí. Hasta los 16 la educación tiene que ser obligatoria y gratuita. Entonces, al estar en la básica es como diversificación, sigue siendo gratuita. La formación profesional incluye por fin ya una fase de formación práctica en centros de trabajo, ¿vale? Su finalidad, pues la que veis aquí. Y se introduce la educación especial, ¿vale? También con la LOCSE. Bueno, conclusiones, pues las tenéis aquí, ¿vale? Se moderniza, reforma global, desarrollo y reparto competencial. Esto lo veremos más en detalle en el segundo tema. Y eso, centrada en el desarrollo pleno del alumnado, es fantástica, la tolerancia y la libertad a tope. Y hay que adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. Bueno, esto ya veis que lo pretenden todas. Estaría guapo que no. Estuvieran en contra de la tolerancia, la libertad y esas cosas. Vale, pues vamos con la LOPEG, ¿vale? Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, ¿vale? Pues nada, ¿qué hace la LOPEG? Pues bueno, no deja de ser también una modificación y lo que hace básicamente es otorgar a los centros más autonomía, ¿vale? Esto ya también depende un poco del modelo del partido político que esté en el momento en el gobierno, ¿vale? Obliga a los colegios concertados a admitir a alumnos pertenecientes a minorías sociales, ¿vale? Hasta entonces podían elegirlo, ahora están obligados a admitirlos. Y el director seguía siendo elegido por el Consejo Escolar. Bueno, entonces sí que es interesante que sepáis que el director actualmente, ¿vale? Se elige en Consejo Escolar, ha ido cambiando, ¿vale? El cargo sigue siendo 4 años, ¿vale? Que es lo importante. Esto se sigue manteniendo, ¿vale? Ha ido cambiando, pero actualmente sigue siendo así. Se refuerza la función inspectora. ¿Sabéis qué es eso de inspección? ¿Os suena esa función inspectora? ¿Quién es? ¿Alguien sabe de qué va esto de la inspección? No, pues básicamente, si habéis visto alguna vez Los Simpson, o sea, es el superintendente Charles, ¿os suena? Está el director Skinner y el superintendente Charles, creo que era. Pues básicamente es el inspector de educación, es el que le vigila, ¿vale? Los inspectores de educación son exprofesores, ¿vale? Para ser inspector de educación tienes que haber sido antes profesor. Es como a los 8 años de estar en el cuerpo de profesor, puedes opositar para una mejoría y tu función será la de inspeccionar los centros educativos que se bien correctamente a cabo. Tienen función sancionadora, de apoyo, etcétera, 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 ¿vale? Y eso, están en contacto permanente prácticamente con el equipo directivo. ¿No? Es raro que un profesor, salvo que acabéis de sacaros la plaza de la oposición, ¿vale? Vais a hablar con un inspector. Si habláis con un inspector normalmente es porque ha pasado algo mal, ¿vale? Pero si no, es porque nada más que sacáis la plaza, tenéis como un año en prácticas, para que lo sepáis, ¿vale? Y supuestamente el inspector tiene que entrar en vuestra aula a veros dar clase. O sea que es un mero trámite. Nadie suspende un curso de prácticas, ¿vale? Pero tiene que hacerlo para ver si, yo qué sé, o sea, igual os dedicáis a dar palizas a alumnos, ¿vale? Entonces os expulsan, pero bueno, no creo que se dé el caso, ¿vale? Tengo un amigo que está armando esas opos. Bueno, pues, a ver, está bien, o sea, es una posición un poco más teórica. Yo, de hecho, por ejemplo, a título personal, yo nunca valoré, o sea, yo os digo lo que os dije al principio, ¿no? O sea, yo hice ingeniería de minas, estoy ingeniería de minas. En lo que es el sector privado no me fue bien, no había mucho trabajo, me tomó un poco la crisis. Me reinventé con lo del máster, me encantó la profesión y vamos, o sea, hoy en día pues soy feliz dentro de, bueno, trabajando como profesor de secundaria. Pero nunca me planteé otra oposición porque casi todas las oposiciones al, bueno, ya sean a nivel estatal o autonómico, tienen pues la parte de teoría de lo de la Constitución, leyes y demás, y a mí eso me aborrece. Lo malo de la posición de la inspección es que prácticamente va todo de eso, entonces no es algo que de momento, hoy por hoy, me atraiga, ¿vale? Pero bueno, o sea, son mejores condiciones laborales, obviamente cobras más, pues merecerá la pena, digo yo. Pero eso, necesitas al menos 8 años de antigüedad en el cuerpo, porque os suene también. Bueno, siguiente ley. Vale, esas no son muy importantes, sobre todo, bueno, sobre todo esta, porque esta ya fue en la época final del gobierno de Aznar y prácticamente cuando se aprobó cambió el gobierno y se paró su implementación. Entonces, bueno, nunca se llegó a llevar a cabo, con lo que acabo de decir, ¿vale? Su aplicación fue interrumpida en 2004. Establecía diferentes itinerarios en la escuela y bachillerato y hacía cambios de contenido de educación infantil. La prueba de reválida, que eso tuvo mucho, mucho revuelo al final del bachillerato.
Y bueno, apostaba porque la asignatura de religión fuera evaluable y computable. Vale, ya sabéis que, al menos durante la LOSE y la LOE, pues la religión en bachillerato no entraba para la media en cuanto a la nota para acceder a una universidad, ¿vale? A ver, espera que os leo ahora. Tengo una cosa. Las leyes te persiguen. Uf, yo la verdad que ya te digo, lo de las leyes es una cosa que me aborrece. Es verdad que, hombre, si me tengo que estudiar esto que os estoy explicando a vosotros, pues hay alguna cosa que podéis entender incluso interesante, pero yo os animo a que os descarguéis la LOE y le echéis un vistazo. Os subiré también si es un documento luego que tengo interesante, luego si no os lo pongo, que os hace una comparación, luego os pongo otro documento, venga, que no vaya mal de tiempo, que si no igual. Bueno, pues vamos con la LOE, vale, esta es la, vamos a decir, el eje central y vertebrador de la ley actual, vale, os pongo todo esto por lo siguiente, vale. Estas leyes están caducas, ¿vale? Esta no se llegó a instaurar, esta es una pequeña modificación de la LOCSE y ahora entra la LOE, que está aquí en verde. ¿Por qué? Porque deroga todo lo anterior, ¿vale? Un poco para que entendáis este esquema que hice, ¿vale? Entonces, con la LOE se deroga lo anterior y estas dos van a ser una modificación de la LOE, ¿vale? Entonces, por eso es importante la LOE, ¿vale? Vamos a destacarla porque a partir de aquí, pues vienen las dos nuevas. Entonces, dice la LOE, busca simplificar la normativa vigente. Bueno, díselo a los profesores con toda la documentación que tienen que presentar, si simplifica o no la normativa, la burocracia. Dice, adapta la legislación educativa española con el traspaso de las competencias educativas a las comunidades autónomas. Esto también es importante, tiene que ver con el tema 2. Y se fundamenta en tres principios: proporción de educación de calidad, lo de siempre os digo, siempre es maravilloso, colaboración de toda la comunidad educativa para lograr equidad y calidad, y compromiso con los objetivos educativos de la Unión Europea. Empezamos a hablar de calidad, esto sí que es relevante, ¿vale? ¿Qué tenemos por calidad? Pues bueno, yo creo que vosotros más o menos sabéis, podéis entender lo que es la calidad en la educación, ¿no? O sea, si os hago la pregunta, pues, bueno, vamos a buscar esa excelencia, ¿vale? Ya no solo dar la clase como si todo siempre, sino buscar nuevas metodologías, hacer que el alumnado se involucre, participe en su enseñanza, etcétera, 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 ¿vale? Sobre todo con la LOE esto se explota aún más y con la LOMCE. Importante además también, colaboración de toda la comunidad educativa para lograr equidad y calidad. Ya no solo es calidad, sino es equidad. Bueno, pues la mítica imagen que seguramente hayáis visto alguna vez, pues aquí representada, ¿vale? Creo que todos también sabemos lo que significa equidad. Y lo tercero, que son esos compromisos con los objetivos de la Unión Europea. Vamos con la distribución de los niveles educativos. Pues ya veis que no cambia, ¿vale? Pero introducimos por aquí a los lados, ¿vale? Esa educación permanente que veníamos diciendo antes. Se introducen las enseñanzas deportivas, la educación de adultos, se mete ya bien directos en la enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas. El resto, ¿vale? El grueso sigue igual, permanece igual. ¿Qué se podría haber introducido con la LOE en la ESO que no había en la LOSE? Pues el tema este de diversificación en tercero y cuarto y demás, ¿vale? Bueno, aquí viene una especie de comparativa. Lo que os vine a decir antes es que ya se podía haber establecido esta comparativa con la LOCSE, pero bueno, la puse aquí porque me parece como más un lugar más relevante, porque es una ley más en la que pararse, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso, educación infantil coinciden, la EGB está entre la primaria y la secundaria, el bachillerato también con la secundaria y el bachillerato, y el cubo entra dentro del bachillerato. Luego ya, igualito y clavado. Esto lo voy a pasar, ¿vale? Me perdonáis, le echáis un vistazo si queréis, ¿vale? Pero no me aporta mucho. Formación profesional, que es lo vuestro. Pues dice, comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de diversas profesiones y tiene una organización modular, ¿vale? Grado medio, grado superior. La duración es variable, contenidos teórico-prácticos y finalidad preparar al alumnado para la actividad en el campo profesional, ¿vale? Estos son los objetivos sacados de la ley. Lo importante, hay un nuevo elemento curricular. Decíamos antes que había objetivos, criterios de evaluación y contenidos, ¿vale? Ahora metemos las competencias básicas y aquí viene el caos monumental, ¿vale? ¿Cómo se llaman ahora? ¿Os lo sabéis? Estas competencias, ¿os suena el nombre? Clave. Yo tengo acá, porque daos cuenta, o sea, yo ya entré con esto, o sea, una vez son básicas, otra vez son clave, otra vez son, yo qué sé, los llaman de 20.000 maneras. Vale, al final es lo mismo, ¿vale? Lo va cambiando de nombre para hacer como que la ley o la modificación de la norma es importante y relevante, ¿vale? Pero sí, actualmente son clave, pues se introducen con la LOE, ¿vale? Y una nueva asignatura también que dio mucho que hablar, que es la educación para la ciudadanía, ¿vale? Que se imparte en el tercer ciclo de primaria, es decir, en quinto y sexto de primaria,
y uno de los 3 primeros cursos de la ESO. Esto se concreta, ¿vale?, en cada norma autonómica. Ya sabéis que vosotros cuando vais a realizar la promoción tenéis que acudir siempre a la LOMLOE y luego siempre hay una actualización de la norma fundamental a cada comunidad autónoma. Eso lo conoceréis todos ya, ¿no? Es la ley y luego un real decreto de vuestra comunidad autónoma. Venga, vale, perfecto. Pues venga, seguimos. ¿Qué elemento curricular? Bueno, un poco para que, a ver si esto os suena. ¿Cuál es el elemento curricular nuevo que había introducido la LOMCE? ¿Esto os suena de algo? ¿Qué fue lo que introdujo la LOMCE? Bueno, pues la LOMCE introdujo los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, ¿vale? Y esto, tan pronto como os lo he dicho, os podéis olvidar de ello, ¿vale? Porque ahora con la LOE ya no existe. Y luego, ¿cómo se llama actualmente la asignatura que sustituye la introducida por la LOE? Vale, pues valores cívicos y éticos. Vale, igual este nombre no gustó, vamos a cambiarlo que lo peta, chicos, ¿vale? Pues eso, para que lo tengáis un poco en cuenta, ¿vale? Ya os digo, lo que me interesa es que sepáis un poco las novedades, porque bueno, yo qué sé, no es que de esto se hable luego en un claustro de profesores, pero seguramente se haga una reunión donde un profesor de todos ya señores mayores se quejen de, oh, no, porque han hecho esto, y digáis tú, vosotros, ¿esto qué tiene que ver? Educación para la ciudadanía, eso ya no se llama así, ¿vale? Pues será valores cívicos y éticos, ¿vale? Ya me contaréis experiencias. Bueno, pues ahora vamos con el 11, ¿vale? Ya estamos con Rajoy, ¿vale? De BERT, la ley BERT, que también tuvo su nombre en su momento. Pues eso, básicamente modifica la LOE en 109 cuestiones, por eso lo pongo aquí en verde, ¿vale? No es una ley nueva, es una modificación de la LOE. ¿Y cuáles eran sus principios? Bueno, cultura del esfuerzo, la incorporación de las TIC, esto es muy importante, ¿vale? Apostó mucho por esto, por el plurilingüismo también apostó, estimuló la FP, aumentó la autonomía de los centros, ¿vale? Esto fue muy importante y sonado porque al final el órgano principal por excelencia, y así ya lo empiezo a nombrar, os lo empiezo a comentar y se os empieza a quedar, ¿vale? El órgano más importante del instituto es el consejo escolar, ¿vale? Ahí cualquier decisión que se tome tiene que ser aprobada en consejo escolar. Que yo, por ejemplo, digo, si te pillo con el móvil te vas 8 días para casa, tiene que aparecer en un reglamento de régimen interno del centro, ¿vale?, que viene aprobado por el consejo escolar. Hay el claustro de profesores, ni pincha ni corta. Puede sugerir propuestas, ¿vale?, pero tiene que ser aprobado en consejo escolar. Por eso que os dije de esa tercera parte, de un tercio que son de familias y alumnos, tercio de profesorado, etcétera, etcétera, ¿vale? Personal no docente, equipo directivo y demás. Pues con la ley BERT eso cambió. Y el director tenía plenas competencias para hacer lo que quisiera, ¿vale? ¿Qué es mejor, peor? Pues bueno, o sea, es mucho más rápido, ¿vale? Porque al final tienes una propuesta, la pruebas tú solo, ¿vale? Pero te pueden acusar un poco, pues yo qué sé, de hacer lo que quieras, ¿vale? A ver, al final, repito, el amigo del compañero que está opositando, ¿vale?, de Francisco, pues va a ser inspector el día de mañana. Si aquí un director hace lo que quiere, pues tendrá la visita de inspección y dirá, oye, chico, que esto igual no va así, ¿vale? Pero bueno, tenía plena autonomía, ¿vale? Yo, trabajando en la ONCE, nunca vi que se hiciera eso. Al final todos los directores buscaban el apoyo del consejo escolar porque, en verdad, daros cuenta que un director no deja de ser un profesor que tiene ese cargo normalmente por 4 años y luego va a ser profesor. O sea, no tendrá ganas de enemistarse con ningún otro compañero y por eso en situaciones un poco complicadas, ¿vale? Entonces, al final siempre lo hacías un poco con el consenso del consejo escolar. Pero si querías, podías. Bueno, y esto que acabo de decir tiene que ver con lo de la autonomía de los centros, ¿vale? Con el refuerzo de las competencias del director. Y perdona, María, no te había visto. Sí, la respuesta es sí. Vale, elementos del currículo. Pues lo que os dije antes, mira, ahora cambia de competencias básicas. Uy, que la lío, parda. Ahora sí. Cambia de competencias básicas de la LOE a competencias clave. Wow, vaya novedad, ¿eh? O sea, acabáis de alucinar. Lo que hace es cambiarlas un poco. Pues nada, lo que competencia de comunicación lingüística la llama comunicación lingüística. Oh my God, ¿no? Competencia en matemática y competencias básicas en ingeniería y tecnología. Pues ya ves tú. Esta yo creo que la puse aquí, lo puse un poco para que veáis la comparación, ¿vale? Esta yo creo que se la salta un poco, la mezcla por ahí. Esta la transforma en competencia digital solo, acorta el nombre, lo cual se agradece. Social y ciudadana lo llama social y cívica. Cultura y artística lo llama consciente y expresiones culturales. Aprender y aprender, pues se come la primera parte, se agradece. Autonomía personal, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Bueno, pues la reordena y les cae un poco el nombre. Ya veis que no cambia gran cosa. Pasan de 8 a 7. Habla de contenidos todavía, lo que os dije que ahora son, ¿os acordáis?
Exacto, sí, Rubén, más de lo mismo. ¿Cómo se llaman los contenidos en la nueva norma? Que es lo que realmente me interesa. La palabra contenidos está prohibida, ¿vale? Se llaman saberes. Venga, Andrea, ¿cómo era? Perfecto, saberes básicos, ¿vale? Pues eso, habla de objetivos de cada enseñanza y etapa, las competencias clave, contenidos, metodología didáctica e introduce esto de estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que desapareció ya, ¿vale? Y los criterios de evaluación. Estaba esperando a ver si Noelia escribía algo más. Eso es lo que... Exacto. Sí, sí. Tiene que ver con eso, Noelia. Ahora os pongo un resultado un poco de lo que era una programación de departamento versión 11, ¿vale? Esto también viene un poco, bueno, yo creo que a ninguno de vosotros tendréis nada de esto, pero bueno, de repente estamos en el 11 y cambiamos al 9. Hasta el año pasado permitían presentar en oposición programaciones de la norma anterior, porque estamos como un poco en la transición, ¿no? Entonces, claro, pues imaginad, pues ahora, contenidos, todo esto, esta recuadro no lo retocas, pero retocas esto, ¿vale? Indicadores de logro. Esto me da un poco igual, pero tampoco es que sobre. Estándares de aprendizaje evaluables. Esto ya desaparece, ya no se llama así, pero podemos llamarlo criterios de evaluación y también quedamos bien, ¿vale? Sigue siendo todo lo mismo y competencias clave. Es verdad que la separa un poco. Luego sí os enseño una programación de departamento mía y yo al final de matemáticas, pero para que veáis cómo lo oriento, ¿vale? A ver, que lo voy a liar, perdón, así. Pues nada, educación infantil igual, esto no cambia, vale. Una cosa que propuso la LOMCE es lo de la prueba de diagnóstico al final de la etapa, ¿vale? Es decir, cuando acaba en la primaria, una prueba. Cuando acaba en la secundaria, otra prueba. Yo creo que ya lo sabéis que eso nunca se llegó a hacer, ¿vale? También era como polémico. Educación secundaria obligatoria, vale. El principal cambio que hubo también de la LOMCE, ¿vale? Respecto a la LOE, es que en la LOE, si recordáis, había diversificación. ¿En qué curso se daba la diversificación? Así rápidamente. Esto ya sí que está ya más relacionado, no es que os vaya a tocar, pero sí que os podría tocar a vosotros. Diversificación se daba en cuarto de la ESO y tercero, ¿no? Si no recuerdo mal, era tercero y cuarto, ¿vale? Exacto, tercero y cuarto. Pues, ¿qué hace la ley BERT? Pues dice, y es una realidad, al final tú detectas necesidades ya del segundo de la ESO. O sea, vas a castigar a un alumno que igual es incapaz de aprobar segundo a que repita dos veces primero, dos veces segundo para llegar a un tercero y pasar a diversificación. Pues bueno, lo que hizo al final, en este caso el PP, pues fue cambiar, eliminar la diversificación y transformarlo en el PEMAR, ¿vale? ¿Os suena el PEMAR? Vale, escrito así, ¿vale? Os lo escribo aquí por el chat. PEMAR. Pues básicamente es una diversificación, pero en vez de ser tercero y cuarto de la ESO, era segundo y tercero de la ESO. Y ves tú, si está muy bien, que lo adelante en un curso. El problema que luego das cuenta que un alumnado que tiene un currículum adaptado, luego llega a un cuarto ordinario. O sea, la leche que se pegaban era descomunal, ¿vale? Entonces, en cuarta había muchos problemas, había que hacer, no trampas, pero muchos refuerzos de apoyos, era un caos. Eso eh, obligaba a hacer una especie de curso puente para que el alumnado titulase y pudiera llegar al menos a realizar un ciclo de grado medio. Entonces, bueno, con la LOE había diversificación en tercero y cuarto, con la LOMCE, PEMAR, segundo y tercero, con la LOE ahora vuelve la diversificación de tercero y cuarto, ¿vale? Venga, seguimos. Bachillerato no cambia, ¿vale? Bueno, dice lo mismo, ¿vale? Pero esto tampoco llegó a producirse, por eso lo pongo en rojo. Ya se habla mucho más de atención a la diversidad. Bueno, y aquí también hay un caos, o sea, yo también con esto tengo un lío. Luego lo estudias y no pasa nada, ¿sabes? Pero estas ahora se llaman ANEAES, ahora son NES, NEAES, o sea, cada vez lo llaman de una forma diferente y cambia sustancial lo que es la agrupación del alumnado con necesidades, ¿vale? Entonces eso, lo mismo, pasa de todo lo que hay aquí de eso y quedaos con las siglas que habéis visto en la asignatura, ¿cuál fue? ¿Cómo se llama la asignatura en la que veis de atención a la diversidad? ¿Qué sería? Pues a mí me sale el nombre. ¿Tuviste alguna relacionada con eso, no? Aprendizaje, vale. Didáctica en varias, vale, venga, genial. Y luego la FP.
Que aquí es donde hemos metido la básica. Por primera vez sale la básica. Y lo que decía la compañera, vale, juraría que era compañera, si no me equivoco. Vale, la básica es de oferta obligatoria y gratuita. Otra cosa es que las plazas estén muy limitadas, ¿vale? Y normalmente lo que pasa es que la familia profesional de estas formaciones profesionales básicas suelen estar asociadas a las que se imparten en un instituto. Yo, por ejemplo, en mi centro educativo, aquí en Oviedo, se imparten las familias de peluquería y estética. Claro, un alumno que quiera pasar a la básica está obligado a ir a peluquería o estética o cambiarse a otro centro. Entonces, es un poco la parte, un poco, digamos, por así decirlo, negativa. Claro, si lo tienes claro está genial, ¿vale? Pero si no, pues lo obligas a cambiar de centro al alumno. Y luego siempre grado medio, grado superior. Preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales. Perfecto, vale, esto todo también maravilloso. Centros de régimen especial, lo que hemos dicho, ¿vale? Se introdujeron, pues bueno, las concreta un poco mejor, enseñanzas de idiomas por niveles, deportivas, artísticas y personas adultas, ¿vale? Enseñanza universitaria tampoco cambia. Y venga, vamos a lo que nos interesa, que es la LOE, ¿vale? Que es la actual, ¿vale? Entró en vigor en enero del 21, lo mismo, no deroga la ley, o sea, es decir, deroga la modificación, ¿vale? Pero no la ley educativa en la que se basa, que es la LOE. Y destacamos dos de las modificaciones, de las 99 modificaciones que aparecen aquí, ¿vale? Primero, desarrollo de una oferta adecuada de educación a distancia, ¿vale? Y todas las enseñanzas deben adaptarse al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Ya veis aquí, qué palabrita, es que con no te vas a trabar. Luego todo profesorado especialista de orientación, pues también cambia de nombre, antes eran PTs, ahora son PSCs, o sea, es que es imposible saberse todos los nombres. Una cosa que vais a comprobar cuando tengáis un centro educativo es que van a empezar a hablaros con siglas y, no sé, o sea, de primera son como muchas, te dicen, nada, no, es una CNEAE, está todo en la PGA, bueno, nada, lo de típico, en 2 días o menos, vosotros que sois inteligentes seguro que el primer día ya lo tenéis hecho, ¿vale? Pero bueno, os vais acostumbrando a estas siglas y así sin problema, ¿vale? Pues sí, o sea, la verdad que para los chavales es un caos, o sea, porque ahora, no sé, da un poco de pena a veces porque ya te dicen, no, no, yo es que soy, tengo trastorno, soy TEA o TDA o esto, no sé, que igual es una información que estaría bien que tuvieran solo las familias, ¿no? Y nosotros para tratarlos, pero ya lo dicen como si fuera una medalla, ¿sabes? Bueno, es curioso a veces. Bueno, ¿cuál es el objetivo de el ONLOE? Pues aumentar las oportunidades educativas, reducir la segregación del alumnado y fortalecer la competencia digital. Ya veis que ya desde el 11, ¿vale? Se intenta fortalecer esa competencia digital. Y luego volvemos al cambio de gobierno, ¿vale? Pasa de nuevo el PP al PSOE. La asignatura de religión ya no deberá ser ofertada obligatoriamente en bachillerato. De hecho, por ejemplo, para que sepáis, en nuestro centro educativo, por ejemplo, la tienen, no es obligatorio de cursar, pero claro, tú en el momento, si la das a una séptima hora, ya me dirás qué alumno que tiene clase de 8:30 a 2:30 va a quedarse tras otro recreo, porque tiene que haber recreos cada 3 periodos, de 3 menos cuarto hasta 3:30 largas para dar religión. Pues ni el tato, ¿vale? Perdón, ¿crees que todas estas modificaciones de derogaciones responden a las necesidades del sistema educativo? En general yo creo que nos hacen poco caso, ¿eh? O sea, a ver, yo es verdad que es muy fácil con un profesor criticar todo esto, porque es verdad que te cambian un poco la forma de trabajar. Yo entiendo que, y lo entiendo, hay modificaciones que son totalmente ideológicas y hay modificaciones que atenderán pues a expertos de pedagogía, que bueno, yo, claro, si me tiras de la lengua, pues muchas veces es verdad que estos expertos pedagogos pues también están un poco separados del aula, ¿no? De la realidad del aula. Entonces, ya cuando lleguemos a toda esta parte de situaciones de aprendizaje, de la importancia de los criterios de evaluación, yo, para que me entendáis, hice un experimento el año pasado, ¿vale? El año pasado tuvimos una visita del amigo de Manuel, creo que era, ¿vale? El inspector de educación. Entonces vino la inspectora de educación y nos dijo que nuestra programación del departamento de matemáticas estaba mal, que estamos evaluando por el 11, ¿vale? La forma de evaluar del alumno ha sido como muy crítica, o sea, o sea, nos vinieron a formar y un formador decía una cosa para comentarios y otro formador decía otra. No sabían ellos ni cómo hacerlo, o sea, era un caos, es muy complicado. Creo que después de 2 años empiezo a entenderlo y el año pasado desde nuestro departamento, eso lo asumo porque al final la forma de evaluarlo no define el aprendizaje de los estudiantes, ¿vale? Hicimos una trampa, ¿vale? Una trampa de que básicamente, pues,
se venía evaluando como toda la vida, ¿vale? Para que no os molesto mucho, ¿vale? 90% exámenes, 10% imaginad, pues tareas, participación, etcétera, etcétera. Pero lo importante del alumno es que tú no puedes ponderar instrumentos. Es decir, la nota final de un alumno no puede venir de los instrumentos de evaluación, que es una gilipollez, en tanto de que, por ejemplo, tú para lo que dice el alumno es que tiene que venir de los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, en realidad lo que tienes que hacer es que cada criterio de evaluación le evalúas con unos instrumentos. Entonces, el criterio, por ejemplo, 1.1 le puedo poner un 90% de exámenes, un 10% tareas. Criterio 1.2 le pongo 90% de examen, 10% tareas. Incluso puedo hacer que el criterio 1.3 o el 2.4 sea un 100% exámenes, porque al final lo que me dice la norma es que tengo que evaluar cada criterio de evaluación con al menos un instrumento de evaluación. Luego, la media saldrá de la ponderación de los criterios, pero es que si veis un poco la trampa ahí, o sea, al final lo que estás haciendo es esconder esos instrumentos dentro de los criterios, pero siguen estando ahí. O sea, es que tú al final, si quieres evaluar como toda la vida, solo tienes que hacerlo de decir, bueno, pues cada criterio lo evalúo con 90-10 y hago la media de todos los criterios. Y es lo de toda la vida, ¿sabes? Entonces, que se invierta tanto esfuerzo en ese cambio, yo no sé si merece la pena. O sea, nosotros habíamos puesto como una pequeña trampa que la inspectora tampoco la entendió porque lo nuestro se acogía a la norma, es verdad que era un poco trampa, yo ahí lo reconozco, pero tampoco podías echarla abajo según la norma, pero bueno, te dice, no, no, esto tienes que cambiarlo y hacerlo un poco más lo LOE. Pues lo que tú digas, al final es la jefa y tienes que obedecer. Pues le pones al final la ponderación que ella quiere, cada instrumento, pues igual el criterio de un punto le pongo 90 exámenes, 10 tareas, y el 9.5 que habla de cómo se enfrenta el alumnado a un problema, pues le pongo 10 examen y 90% participación, porque bueno, es verdad que ese criterio de evaluación en concreto no tiene sentido valorarlo con un examen. Si el alumnado siente ansiedad por enfrentarse a un problema, es un examen, pues igual tiene menos peso, pero igual lo que es el día a día de cómo trabaja la asignatura, pues tiene más peso lo que tú observes, ¿no? No sé si me explico un poco. Yo lo que os digo, es un poco lioso de primeras, pero porque no te lo explican. O sea, incluso la programación. Yo, por ejemplo, el año pasado me hice un curso de cómo programar en un LOE y bueno, me quedó claro. Pero claro, es un curso que me dieron el año pasado que estamos en 2025, pues principios de 2025 fue. Y decimos, fijaos aquí, dice, entró, mirad, esto ya, corregido. Entró en vigor en enero del 21. Pues yo aprendí 4 años más tarde a programar en un LOE. ¿Vale? Y evaluar parecido. Entonces dices tú, joder, si lo tenéis tan claro, hacer un curso, formar al profesorado, ¿vale? Ya se lo haremos bien. Pero es que ni ellos lo sabían. O sea, yo es un poco, me parece a veces que quieren ir de modernos, la necesidad de cambio, pero creo que habría que apostar por otras cosas, ¿no? También es verdad que aquí un poco esta ley aboga mucho por la inclusión, ¿vale? Y lo que es esa plena inclusión, pues bueno, o sea, yo no quiero politizar absolutamente nada, ¿vale? Eso que conste. Pero bueno, yo, por ejemplo, tengo una prima discapacitada, con discapacidad severa, y la plena inclusión lo que diría es que mi prima tendría que haber estudiado en un sistema ordinario. O sea, yo, mi prima, para que os hagáis una idea, no se comunica, va a un centro especial donde le enseñan a comer con tenedor, o sea, y eso ya es el logro, pero no reconoce a sus padres, no reconoce a los familiares, pues podéis imaginar, ¿no? Yo no me imagino mi prima en una clase en donde se estén explicando sistemas de ecuaciones o ecuaciones de segundo grado. O sea, sentiría que mi prima está ahí con un bono de feria. Porque yo entiendo, y lo entiendo y lo comparto, creo que es importante que al final que todo el alumnado sepa que existe eso, pero no creo que sea la mejor forma de hacer ver al alumnado que eso existe. Porque atender a mi prima en condiciones supondría tener a un fisio en esa clase y a nivel de coste económico es que es absurdo, o sea, es que es imposible. O sea, me parece que es una utopía. Claro, es lo que decís, lo de los medios. Es utópico. Entonces, bueno, no sé, como siempre, hay modificaciones que se pueden entender y modificaciones que no. Pero creo que en general se consulta poco al profesorado. O sea, creo que es gente que no está muy metida en las aulas. Y hay cosas que pueden estar bien, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esta norma, estoy mirándola ahora para no irme de padre, ¿vale? También introduce una medida que es polémica en cuanto a la repetición en la ESO, ¿vale? Y dice que un alumno no puede repetir más de una vez la ESO.
Es decir, nos encontramos ahora pues que un chaval de primero de la ESO pues puede pasar a segundo con 10 de las 11 suspensas. ¿Eso es bueno o es malo? Os pregunto a vosotros, ¿qué opináis? Es ridículo, es malo. Vale, o sea, yo tampoco lo veo tan mal. O sea, en tanto a que el alumno que deja 10 de las 11 suspensas suele ser alumno que ya está en situación de abandono escolar, ¿vale? O sea, podéis imaginaros un poco qué clase de alumnado puede ser, pero es alumnado que va a abandonar el sistema educativo. Si ese alumno llega desde primero hasta cuarto de la ESO porque lo pasen reiteradamente, lo que nunca va a hacer va a ser titular. O sea, simplemente está ahí. ¿Qué ocurre con ese alumnado, por ejemplo, de primero de la ESO, que es un poco uno de los argumentos que van un poco encaminados a que esto se hiciera? Pues se contaminaba un poco a ese alumnado que viene de primaria, ¿vale? Y que igual un poco, no sé si pervierte es la palabra adecuada, pero bueno, que puede mal influenciar, ¿sabes? Pero yo os digo que un alumno que deja 10 de 11 asignaturas es un alumno que no quiere, porque entiendo que alguien que deja 2, 3 asignaturas, pues está ahí al palo, que luego también parece injusto que repita uno con 3 asignaturas y no otro con 10. Solución ideal yo tampoco la veo, ¿sabes? Pero ese alumnado, da igual que repita que no repita. Con 10 11 suspensas, lo mejor es que llegue a ese segundo de la ESO, donde luego se va a poder encaminar, o sea, si lo desea, a una formación profesional básica que le lleve al menos a tener una titulación de grado medio el día de mañana. Lo que no va a hacer es titular, ya os digo, ¿eh? Eso es verdad. Y yo creo que mucha parte de José Ramón de lo que dices es eso. También es una forma también que tiene el profesorado de decir, pues mira, este nos lo quitamos de medio, que se lo coman esta gente, ¿no? Mm, Pensando en el alumno, yo no sé qué es lo mejor para ese alumno. Un alumno que no quiere hacer nada y tal, y tiene ideas de asignaturas suspensas, le sirve algo de repetir. O sea, la realidad es que el que deja 10 no va a hacerte luego o tiene una situación personal de que, yo qué sé, le murió un familiar, algo muy grave, o no es un alumno que va a recuperar, ¿vale? Porque yo creo que también es un poco utópico pensar que podría recuperar. Pero bueno, es algo totalmente debatible, ¿eh? O sea, yo no es que ni esté ni a favor ni en contra, o sea, de eso, pero puedo entender que se le pase porque es que total, ¿para qué? O sea, destinar recursos. Vale más igual casi, por así decirlo, echarlo de la enseñanza secundaria lo antes posible y que no moleste cuando es el mismo el que no tiene interés. Obviamente, cualquier alumnado que tenga interés, yo creo que rara vez dejar tantas asignaturas. Se puede quedar una o dos, ¿vale? Pero tantas asignaturas, yo un poco la experiencia vital que tengo no suele ser frecuente. Lo frecuente es que el que deja tantas sea por abandono, ¿eh? Pero bueno, que obviamente habrá de todo. Y a pesar de eso que fue muy polémico, por otra parte, hicieron muy bien la parte del bachillerato, porque por ejemplo en bachillerato sí que lo concretaron muy bien. Dijeron que, por ejemplo, un alumno que suspenda X asignaturas repite bachillerato, algo que no estaba tan bien especificado con el 11, que lo dejaban como más abierto. Pues ahora, por ejemplo, para titular bachillerato ya no queda a criterio, bueno, siempre está un poco a criterio del equipo docente, ¿vale? El equipo docente es el conjunto de profesores que imparten una materia a un determinado grupo, ¿vale? Otra de las cosas que veremos. Pues ya no es el equipo docente quien, por ejemplo, si le queda una o dos asignaturas, decide si aprueba o suspende. ¿Os acordáis que dice, va, bueno, ¿para qué voy a estudiar? Por ejemplo, estáis en segundo bachillerato, me queda matemáticas, va, ¿para qué? Si tal con una me la aprueban, con una ya paso. Eso ya no existe, ¿vale? Hoy en día lo que existe es, y queda especificado, ya no es criterio del equipo docente, es si la media de todo el bachillerato da aprobado, deja al menos, o sea, deja como máximo una y en esa asignatura se establece que no ha habido abandono, entonces titula. Vale, que es una cosa que, por ejemplo, ahí, pues es un punto a favor si está bien hecho. Porque ya no es a criterio de nuestro profesor que sea, perdonadme, sea un cabrón, o sea, no hay beneficio, lo dice la norma. Si tienes de media aprobado y dejas con mucho una y lo has intentado es haberte presentado el examen de recuperación, por así decirlo, ¿vale? Pues no me queda otra que aprobarte y lo dice la ley, ¿vale? Entonces, en ese sentido estamos bien acogidos. En cambio, en la ESO, pues lo deja a nuestro criterio. Suspende 10 lo que diga el equipo docente. Y nos sentimos un poco ahí y decir, pues, ¿qué cojones hacemos? O sea, ¿lo pasamos, no lo pasamos? ¿Con qué cara yo a un chaval que digo, total, no va a hacer nada, lo paso? Hago que pase el de 10 suspensas, ya este de 2 que igual le viene bien repetir por afianzar conocimientos y aprendizajes, le hago repetir. O sea, ¿con qué cara hago eso? O sea, es que
Entonces, al igual que en la ESO, creo que los han dejado un poco cojos y abandonados, en bachillerato, por ahí pienso que lo han hecho mejor. Bueno, y sigo, perdona, cualquier duda me seguís diciendo, ¿vale? Que al menos así cuento cosas más entretenidas. Esto no cambia, ¿vale? Vemos que es lo mismo. De nuevo, ¿vale? El Alumloe dice, a partir de los objetivos, ¿vale? Yo dictamino las competencias clave. Lo que hace es también darle una vuelta a cómo desarrollo el currículum, ¿vale? Entonces, vienen unos objetivos. Con los objetivos establezco un perfil de salida, ¿vale? Que son 8 competencias clave, de nuevo vuelven a ser 8, ¿vale? Y para cada competencia clave establezco unos descriptores operativos. Con todo esto, ¿vale? Estableceré para cada materia unas competencias específicas. Las competencias específicas se valoran mediante unos criterios de evaluación y se les asocian unos determinados saberes básicos, ¿vale? Y todo ese entramado, ¿vale? Debería constar en cada una de las situaciones de aprendizaje. Claro, aquí se aboga y se apuesta mucho por la situación de aprendizaje, es la novedad. Es una cosa que está bien, da mucho trabajo, tampoco hay mucha información al respecto y es la pena, ¿vale? Pero las situaciones de aprendizaje serían una forma un poco más amena de ver una unidad de programación, ¿vale? Que englobe una situación un poco más práctica y que siempre englobe, pues, estos componentes del currículum, ¿vale? Que es decir, las competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas y saberes básicos y criterios. Vuestra programación, ya de cara tanto al TFM como a la oposición, sabéis que, sobre todo me centro en la oposición, deberéis separar vuestras diferentes unidades y deberíais contemplar siempre lo de la situación de aprendizaje porque es un poco a lo que obliga y a lo que nos dirige el alumno, ¿vale? Entonces, esto es importante, tenéis aquí un enlace que podéis ver vosotros. Vale, nuevamente, el mismo recuerdo que os puse antes, ¿vale? Pues la LOE tenía sus 8 competencias, ¿vale? La LONCE pasaba a 7 y aquí seguimos con competencias clave y vuelven a ser 8. Pues las divide y las llama de otra forma, pues eso, novedad absoluta, ¿vale? Aún de esta forma porque, bueno, consideraba que la plurilingüe no existía hasta entonces, ¿vale? Pero aquí la LOE, por ejemplo, como que la separa, le da una importancia mayor, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo del alumno? Pues bueno, lograr que alumnos y alumnas adquieran elementos básicos de la cultura, especialmente sus aspectos humanísticos, artísticos, bla, bla, desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. Bueno, veis todo perfecto, maravilloso y demás, ¿vale? Siempre los objetivos son muy bonitos. Vale, eso también es otra cosa importante. Bueno, es para eso nos importa mucho, pero bueno, elimina eso de materias troncales y específicas y de libre configuración, ¿vale? Acaba con ello. Vale, simplemente organiza las materias y ámbitos y se acabó. Cosas que mantiene y elimina, pues nada, mantiene equipo docente, podrá proponer a padres o madres tutores legales, tal, su incorporación a un ciclo formativo de grado básico, ¿vale? Mantiene esto, lo de grado básico os interesa. Materia estructura de ciclos de la LOMCE, ¿vale? Básicamente porque tanto la LOMCE como la LOE, en vez de hacer lo que parecía razonable, que es 2 ciclos, primer ciclo, primero y segundo de la ESO, segundo ciclo, tercero y cuarto, lo divide en 2 ciclos que son primero, segundo, tercero, y el segundo ciclo, cuarto de la ESO, ¿vale? Luego vuelve con las competencias clave y, bueno, sigue con lo de que la educación básica está formada por primaria y secundaria. Novedades. Aquí lo que os dije antes, ¿vale? La repetición es excepcional, ¿vale? Decir que es excepcional quiere decir que tiene que estar muy bien justificada. O sea, si tú haces repetir a un alumno, tienes que justificarlo a base de bien. Al final, esto es una de las cosas que fastidia porque parece que es como que no se fían de ti y tienes que argumentar por todas partes por qué repite el alumno. Pues mire, señor, no hace nada. Es como muy básico a veces, ¿no? Cuando pasa, pero bueno, tienes que fundamentar mucho esta repetición. ¿Por qué? Y en esto, a ver, en esto tiene sentido porque el alumno lo que aboga es por una evaluación más continua a lo largo del curso. Entonces, tú si detectas que, por ejemplo, os hablo de mi caso, se ha suspendido ecuaciones de grado 1, antes de ver ecuación de grado 2, yo tendré que haber tenido una serie de medidas con ese alumno para que recuerde o entienda las ecuaciones de grado 1, ¿vale? Y no pase de él. Entonces se entiende que si he hecho eso a lo largo del curso, ¿vale? Para algo debió de servir. Entonces, si no ha servido, pues tendré que documentar aquí que a pesar de todo lo que he hecho durante el curso, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, pues el alumno no ha sido capaz. ¿Vale? No sé si se me entiende con esto. Eso, bachilleres, es lo que pensamos unidad de trabajo. Sí, correcto, sí.
Sí, Noelia. Vale. Al final yo creo también en situación de aprendizaje, unidad de trabajo lo podéis llamar de forma diferente de una comunidad a otra, ¿vale? Unidad de trabajo igual también lo llama a lo que es la unidad didáctica, o sea, igual no llamáis unidad didáctica, igual me puedes ayudarte un poco más. Existe el concepto de unidad didáctica, unidad de programación, o lo llamáis más bien unidad de trabajo. Claro. Es que, a ver, las situaciones de aprendizaje tiene más sentido en la ESO y el bachillerato cuando son contenidos más teóricos más que formativos. Lo vuestro es más evidentemente práctico. Entonces, una situación de aprendizaje en un ciclo formativo, cuando todo tiene un carácter más práctico, pues es como el pan de cada día. No sé si me explico. O sea, de todas formas, ya me lo apunto y ya os comento un poco a ver cómo es en Asturias, ¿vale? Vale, en cuanto más cosas, dice, se recupera el programa de diversificación curricular, lo que os dije, vale, en el 11 era Primar, ahora vuelve a ser Diver. Uno de los cursos de la ESO se da asignatura de Educación, Valores Cívicos y Éticos y elimina la evaluación final de la etapa. Vale, importante, ahora se introduce una evaluación diagnóstica y esta sí que se está haciendo, ¿vale? En segundo de curso de la ESO y en cuarto de primaria se hace una evaluación diagnóstica, que tampoco tiene ningún eh, finalidad de nota en cuanto a lo que es el currículo de la comunidad autónoma, ¿vale? Es simplemente hago diagnóstico para ver cómo van los diferentes centros educativos y hacer algunas medias y estudios. Los alumnos sí que tienen derecho a saber qué tal les ha ido, ¿vale? Bueno, el objetivo, bla, 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 esto no me interesa, el bachillerato que empieza a desarrollar tampoco. Bueno, la alumno introduce un nuevo bachillerato en general. Esto ha sido un caos, ¿vale? Básicamente es como cuando vas a un restaurante de buffet libre, puedes coger de todo lo que quieras. Yo creo que choca de frente, ¿vale? Con lo que es la función orientadora que tiene el profesorado. O sea, yo, por ejemplo, veo, se me da el caso de un alumno que, por ejemplo, quiere ir, pues imagínate, por el bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales y coge biología y digo, ¿pero para qué? O sea, ¿qué quieres estudiar? Derecho. Y digo, ¿para qué coges biología? O sea, bachillerato general, lo que te acabo de decir, es un buffet libre. Coges lo que quieras. Normalmente en ciencias y tecnología tú puedes establecer en asignaturas obligatorias, ¿vale? Ciencias y tecnología pues tendrás obligatorias las matemáticas, vamos a decirles uno y 2. Física y química suele ser obligatoria y normalmente tienes que escoger entre biología o dibujo técnico en función de si quieres ir más relacionado a la parte de ciencias de la salud o de tecnología. ¿Me sigues? Un batiburrillo. Correcto, Noelia. Humanidades y ciencias sociales son las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y tienes asignaturas más bien de tipo historia de filosofía, literatura, no, historia de filosofía, perdón, es común a todas. Literatura universal, latín, griego, economía y emprendimiento, que van asociadas a ese itinerario. Pues aquí en la general, pues yo puedo coger matemáticas uno con biología, con psicología y esto, pero, o sea, eso para que lo sepáis un poco a nivel nuestro como equipo directivo, es un caos, porque tú estás haciendo agrupaciones de alumnos y de profesores y cómo haces, si tienes, por ejemplo, dos grupos de bachillerato, para hacer que este alumno que es de general vaya a biología con el de ciencias y a la vez luego a latín con... Es un caos. Estamos obligados a ofertarlas, lo que también nos acogemos a nuestro derecho de orientar al alumnado, ¿vale? Y decirles, si quieres estudiar esto, por favor, ¿vale? Por favor, vete por esto con esta opción o vete por este tipo de bachillerato con esta opción. Pues de esa forma, ¿vale? Normalmente una labor muy importante que desarrollamos es en cuarto de la ESO acudir a las tutorías de los alumnos junto a los orientadores del centro para informarles de los itinerarios de bachillerato, de qué asignaturas pueden coger según qué es lo que quieran estudiar, ¿vale? Y hacerles ver la importancia de elegir según qué asignaturas. Yo, por ejemplo, hoy mismo ya me encontré con un alumno que vino en cuarto de la ESO y como me dijo el tío, me vino, ¿cómo fue? Bueno, yo a estar de secretario, bueno, me toca organizar el tema de beca de libros, no os voy a aburrir, pero bueno, básicamente doy libros de texto al alumnado que se le ha dado beca. Me viene un chaval y bueno, le digo lo típico, la típica chapa de, bueno, pues a estudiar, ja, ja, ja. A ver si el año que viene vienes a bachiller. ¿Qué bachillerato vas a hacer? Por interesar un poco, ¿vale? Me dice, bachillerato de ciencias y tecnología. Claro, yo estoy viendo que tiene
formación en orientación laboral, tienes, ¿cuál es la otra? Esta, perdonad, economía, es decir, asignaturas que no van por el bachillerato científico-tecnológico, digo yo. Hostia, pero no cogiste física y química. Dice, nada, pero da igual. Digo yo, pero tío, o sea, yo ya es como que ya me chiflo, digo yo. Me estás diciendo que vas a hacer el año que viene bachillerato de ciencia y tecnología con física y química sin haber cursado física y química en cuarto de la ESO. O sea, pero tú sabes que eso es pegarse un tiro en el pie. Dice, no, 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 que me pongo enseguida. A ver, lo de siempre, tú no vas a poder obligar a un alumno a que sea razonable. Siempre está el tema de que los amigos cojan un bachillerato u otro y querrán ir con los amigos, y ese es un argumento que siempre pesa mucho, aunque no te lo van a decir, pero en la medida de lo posible siempre intentas orientarles, solo que hay algunos a los que ya es imposible, pero bueno. Normalmente, para que lo sepáis, una clase, al menos de bachillerato, ¿vale? Sale adelante, al menos en Asturias, cuando tiene un mínimo de 8 o 9 alumnos, ¿vale? Entonces, claro, si por ejemplo cogen, imaginad, una asignatura general tipo geología, la cogen 5 alumnos, pues nosotros ya tenemos una razón para decir, pues mira, lo siento mucho por vosotros, pero no saben por qué no llegó al mínimo. Es un poco la forma de jugar que tiene, ¿sabes? Eh, sigo. Luego os dije, se promociona con 2 materias suspensas como máximo, solo se puede repetir una vez, tienes 4 años para sacarlo y titulas si superas todas las materias salvo una, siempre que se den las condiciones, bueno, que fue lo que os dije yo, ¿vale? Lo de que la media está aprobada y que no haya habido abandono. Y luego te viene pues la prueba. Bueno, la prueba esta de la PAU, la EBAU es un caos, ¿vale? En cada sitio es de una forma diferente. Como sois de siglos, pues tampoco os interesa, pero que sepáis que en unas comunidades, joder, perdona, en unas comunidades autónomas se está llamando PAU, ¿vale? Lo que venía siendo antes cuando estábamos en la LOE, y en otras sigue con el nombre de BAU, ¿vale? Incluso en algunos sitios es BAU con V, o sea, para complicarlo un poco más. Lo que te acabo de comentar, o sea, tú para presentarte a la PAU o la EBAU, tú tienes que tener título de bachillerato, ¿vale? Una cosa es aprobar las asignaturas y otra cosa es titular, ¿vale? Tú titulas cuando apruebas todas o superas todas salvo una, siendo la media aprobado, ¿vale? Entonces, una cosa es aprobar asignaturas y otra cosa es titular, ¿vale? Pero en el bachillerato para el titular prácticamente es o todas o una con una media superior al 5, ¿vale? Entonces sí, puede darse el caso de que un alumno pues tenga una asignatura suspensa, pero vaya a la PAU, por esta razón que te acabo de decir, ¿vale, Noelia? Porque tiene título de bachillerato, que es lo que te piden para hacer la PAU. Vale. Formación profesional, conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de diversas profesiones, el acceso al empleo, vale, muy bien la definición. Incluye enseñanzas propias de la formación profesional inicial, o sea, acciones de inserción y reinserción y acciones orientadas a la formación continua de las empresas. Es verdad que ahora se está ahogando un montón, yo por ejemplo lo veo con los ciclos de la familia profesional de mi instituto, ¿vale? Lo de inserción en lo que es el mundo laboral es una cosa que se lleva a cabo, pero vamos, con buena parte de los alumnos. Se está potenciando un montón estancias Erasmus. Por ejemplo, ya tengo en mi centro, los chavales, hay chavales que todos los años van a Malta, Italia, han ido a Suecia. Está previsto también que hagan incluso movilidades a Corea del Sur, o sea, se está movilizando y se está destinando mucho dinero a esas movilidades Erasmus también para ciclos formativos, lo cual la verdad que es una pasada, ¿eh? O sea, porque parece que cuando hablamos de Erasmus es solo prácticamente para la universidad, pues no, o sea, lo hay también para la ESO y también para ciclos formativos. Bueno, y Turquía lo que más, que no lo dije, pero bueno, como es peluquería estética, pues ya puedes intuir que Turquía lo esté petando. Bueno, finalidad, lo de siempre, esto por ser vosotros os lo leo, preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, continuar su desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía democrática, pacífica y permitir su progresión en el sistema educativo en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Contenidos impartidos deberán integrar aspectos teóricos y prácticos, ¿vale? Pues lo mismo, organización modular, primero tenemos la básica, luego el grado medio y luego el superior. De nuevo, la básica, lo que dice la compañera, oferta obligatoria de carácter gratuito. La evaluación se realiza por ámbitos. ¿Eso de ámbitos os suena un poco más? Porque esto es más propio de vuestra especialidad en el máster. Venga.
Los ciclos de grado medio, para que el alumnado pueda matricularse, será necesario haber obtenido el graduado en eso, ¿vale? También vale si tienes la formación profesional básica, que es equivalente a un título de graduado en eso, ¿vale? Equivalente, que no es lo mismo que tener la ESO, ¿vale? Esto es importante de cara a ciertos aspectos a nivel de entrar en el bachillerato, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora aquí la evaluación se realiza por módulos profesionales, ¿vale? ¿Eso también os suena? Módulos profesionales, vale. Bueno, claro, es que esto de ámbitos, yo no sé si alguno habéis tenido hasta que no lleguéis a un centro educativo, claro, esto de ámbitos. ¿Sabéis lo que es un ámbito? Aprovecho y me disculpáis. El resto, ¿lo tenéis todo claro, esto de ámbito? Sí, esto de ámbito, normalmente lo que se hace con la formación profesional básica es, se dan, se hace como un medio camino entre lo que es una diversificación y lo que es una formación profesional, ¿vale? Es decir, el alumnado tiene una serie de asignaturas con carga teórica, ¿vale? Que tiene que ver con los ámbitos, que los ámbitos son el ámbito sociolingüístico y el ámbito científico-tecnológico. Es decir, siguen con una mínima carga horaria de conocimientos de lengua e inglés, ¿vale? E historia y cultura, y en el ámbito científico-tecnológico con matemáticas, física y química y biología, ¿vale? Unas nociones un poco con un currículum un poco, digamos, de un nivel bastante inferior, ¿vale? Pero siguen con estos conocimientos, ¿vale? Para que no sea una salida muy abrupta de lo que es el sistema educativo obligatorio, ¿vale? Exacto, sí, incluso de diversificación y FP, correcto, sí, ¿vale? Entonces, por eso lo de que se realiza por ámbito, pues habrá un ámbito lingüístico, un ámbito científico-tecnológico y luego el ámbito profesional, ¿vale? Ahora ya, una vez llegamos al ciclo de grado medio, grado superior, ya estamos 100% en ciclos formativos, la evaluación se realizará por módulos profesionales, que esto pues sabréis vosotros mucho mejor que yo, ¿vale? Seguramente acerca de esto. Ciclos de grado superior accesibles mediante grado medio o bachillerato, ¿vale? Y nuevamente evaluación por módulos profesionales. Y luego incluye la formación profesional dual, que es un poco más lo moderno, y siempre se está intentando cada vez más que todo vaya hacia la formación profesional dual, es decir, que haya estancias prolongadas del alumnado ya desde el principio en diferentes pues, empresas privadas que oferten los servicios pues acordes a, ¿vale? Nosotros nos dedicamos una buena parte de nuestro tiempo, bueno, nosotros, quiero decir, el profesorado de nuestros ciclos formativos, correcto, a buscar centros de trabajo, en nuestro caso peluquerías, etcétera, etcétera, tanto en el extranjero como dentro de España, para que acojan al alumnado nuestro, ¿vale? Para que se vaya formando. Ya en los propios centros incluso ya viven esto, ¿vale? O sea, por ejemplo, nosotros es común que parte de nuestro profesorado femenino vaya a cortarse el pelo a las instalaciones que tenemos en el centro, pues para que el alumnado practique. Sobre todo si no se ha llevado mal con ellos o no ha tenido ningún problema anteriormente, porque si no... Vale, pues nada, objetivos de la LOE según la FP, los leéis, no os voy a dar la chapa con esto, que se me acaba la clase. Importante, desarrollar las competencias de innovación y emprendimiento, ¿vale? Preparar alumnado en materia de digitalización de su producto y, bueno, por mi parte, me quedan 5 minutos para acabar la clase. Lo dicho, gracias. Y toda esta pregunta, ¿vale? A partir de ahora intentaré más trabajar esta pregunta, ¿vale? Porque era un poco el compromiso que tenía, que me habían impuesto este año, ¿vale? Dice, ¿de qué manera crees que las diferentes reformas educativas han influido en la formación y la práctica docente? ¿Vale? Os invito a que reflexionéis un poco sobre esto, lo podemos hablar en la sesión siguiente, porque os digo que esta clase es un poco la más chapa, por así decirlo, ¿vale? Donde os cuento un poco más todo lo normativo. Os recuerdo que la siguiente sesión es el martes 16 a las 8 y ahora me gustaría, esto lo vais a tener, os lo voy a compartir, ¿vale? Curiosidades, ¿vale? Os pongo aquí en el anexo curiosidades, pues alguien lo quiere ver, ¿vale? De las diferentes normas en tanto a diferentes ítems, para que veáis un poco la evolución de cómo ha transcurrido, ¿vale? Y ahora voy a eliminar esto y antes de que acabe la clase os voy a enseñar otro documento. Dejad que lo busque. Así lo encuentro rápido. 26 está por aquí. Presentaciones. Vale, este sí que es un documento feo, 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 pero personalmente me encantó porque es muy... podéis ver toda la información que transmite enseguida. Mirad, documento de comisiones obreras, ¿vale? Tenéis aquí una comparativa, por si a alguien le interesa estudiarse esta ley, al amigo del compañero, ¿vale? Pues
Perdón, ¿lo veis? ¿Estáis viendo el documento ahora mismo? Vale, pues aquí veis un documento precioso, ¿vale? Y que solo tiene, ¿cuántas páginas? 412, ¿vale? Esto obviamente no hace falta estudiarlo, son los sites chiflados. Pero bueno, veis todos los capítulos y podéis ver lo que dice la LOE, ¿vale? Lo que modificó la LOMCE y lo que modificó la LOMLOE. Que vuelvo a lo mismo, o sea, vosotros, por ejemplo, ahora con miraros la LOMLOE os es suficiente, ¿vale? Pero bueno, a los que vimos un poco todas estas normas, pues nos puede resultar interesante qué cambios ha habido de una norma respecto de otra, ¿vale? Lo mismo, os voy a compartir este documento por si a alguien le interesa. Y ya para finalizar, os voy a enseñar mi programación en concreto, para que veáis cómo me he buscado ahí un poco la vida. A ver. Vale. Ahora os comparto la pantalla de nuevo. Ya no os molesto más. Word. Esto ya, este sí me lo quedo yo, pero bueno, esto va a estar en mi página. Eso ya, bueno, esto será con mi programación, ¿no? Pues para que veáis, preámbulo, introducción, contextualización, esto es la chapa típica de siempre, ¿vale? Todo es perfecto. Bueno, esto lo estoy modificando, todo es bonito. Esto obviamente lo tienes que poner conforme a la norma. Bueno, nuevamente, que me olvido. ¿Lo veis todos? Nadie me confirma que sea, porfa, que esté viéndose actualmente, porque es que ahora no os voy a poder mirar en el chat. Vale, venga, gracias. Entonces, lo que dijimos, vale, elementos curriculares, estamos con la LOMLOE. Objetivos del bachillerato, comunes a todo el bachillerato. Vale, aquí pongo, ¿cómo es? Los objetivos de desarrollo sostenible. Esto, ChatGPT, ¿vale? ChatGPT es la clave. Tenéis aquí también una inteligencia artificial aquí en el campus que conviene utilizar, ¿vale? Contribución de las matemáticas al logro de las competencias clave. Pues bueno, aquí esto viene por norma, esto es un copia-pega. Competencia en comunicación lingüística, ahí tienes competencias clave, ¿vale? Como de escritores operativos. Esto veis que es una competencia clave y vienes, lo veis en muy pequeño. Sí, hago más zoom, perdonad. Intento pasar de vez en cuando al chat para no perderme. Mejor ahora, ¿eh? Pues tenéis aquí la competencia clave y esto, recordáis que había una cosa que ponía escritores operativos, pues estos son los descriptores. Pues nada, pongo aquí competencia clave con los descriptores, ¿vale? Más competencias clave y sus descriptores, etcétera, 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 ¿vale? Vais viendo los elementos curriculares, todas las competencias, no me lío mucho. Y ahora aquí viene lo importante. Empiezo con mi asignatura, matemáticas 2, competencia específica 1. Esto viene por norma, ¿vale? Esta norma, ¿vale? La relaciona con estos descriptores operativos. Y después de eso, ya esta competencia específica la concreto con criterios de evaluación. Eso también me lo da la norma, ¿vale? Esto para que os sirva un poco de ayuda a vosotros a la hora de hacer vuestra programación. Lo mismo para cada competencia, ¿vale? ¿Qué es lo que saco de inclusión con lo que aparece en la normativa? Pues bueno, me hago un cuadro resumen. Relaciono las competencias específicas, ¿vale? Que vienen aquí en esta tabla de la izquierda, que llame CE, con mis criterios de evaluación, ¿vale? Y con los descriptores de perfil de salida, que son las competencias clave, la voy a liar, ¿vale? Y la competencia clave tiene puesto aquí abajo el descriptor operativo, ¿vale? Porque tiene varios, ¿vale? Entonces, la competencia específica 1 trabaja el criterio de evaluación 1.1 y 1.2 y trabaja los escritores, las competencias clave, perdón, 1, 2, 3 de la STEM, la 2, 5 de la CD, la 4, 5 de la CSA, ¿vale? ¿Me seguís un poco cómo funciona esto? ¿Se entiende un poco? Venga, y para acabar, enumero los saberes básicos, esto ya, yo también, ¿vale? Tiene una serie de bloques, les pongo un código para que quede más bonito, esto ya es trabajo personal, y ahora lo relaciono todo, ¿vale? Vais a ver una unidad de programación, voy a donde me interesa, ¿vale? Perdonad esto, que os mareo. Ya voy a mi unidad de programación, ¿vale? Y unidad de programación digo, por ejemplo, el primer trimestre, ¿qué voy a ver? Voy a ver estas 4 unidades, ¿vale? Estas 4 unidades voy a trabajar saberes básicos. En la primera unidad, estos, ¿vale? Junto a estos. Segunda unidad, estos junto a estos. Tercera unidad, estos junto a estos. Y luego, ¿cómo voy a evaluar cada una de las unidades? Pues bueno, tengo unos procedimientos que van a ser pruebas escritas, actividades de aula, actividades de casa y participación y observación, ¿vale? Aquí se incluyen situaciones de aprendizaje y todo lo que yo quiera, ¿vale? Y se van a evaluar por medio de las competencias específicas y estos criterios de evaluación en base a estos porcentajes, ¿vale? Es decir, el criterio 1.1 va a tener un peso de un 12% para cada unidad. El criterio 1.2 un 12%. Este tiene menos peso, ¿vale? Lo veis, un 1, un 6, lo asigno. Es una media ponderada de los criterios de evaluación, ¿vale? Esto es importante que lo identifiquéis bien, ¿vale? La nota final viene a través de los criterios, en base a una ponderación dada por los criterios de calificación. ¿Vale? Que es la principal diferencia que os decía antes de la LOMCE y leyes anteriores respecto de la LOMLOE, ¿vale? Que antes era media de instrumentos y ahora es media ponderada de criterios, ¿vale? Otra cosa es cómo llego
a estos criterios, que yo creo que lo tenía por aquí arriba. Y ya prometo que os dejo en paz, ¿vale? Instrumentos. Perdonáis porque os debo estar volviendo locos. Lo tenía por aquí, aquí está, ¿vale? Y aquí menciono, pues que eso, que al final, pues, estos son los instrumentos, procedimientos de evaluación que utilizo en base a estos instrumentos, ¿vale? Y aquí te viene. Criterio de evaluación 1.1, pues le doy un peso a la prueba escrita del 85%, a la actividad de aula del 10%, a la actividad de casa del 5%. Criterio 1.2, 85%, 10%, 5%. Y así saco las notas de cada criterio de evaluación. Vale, esto luego os podéis hacer una Excel, ya luego si no otro día os lo pongo. Pero bueno, por si os interesa, os sirve, o si os suena que lo hayáis trabajado así en otras asignaturas, ¿vale? Es una cosa que a partir de aquí podéis pensar a lo largo de esta semana y el martes que viene podemos retomar este punto de la conversación, ¿vale? Tratarlo y que me comentéis un poco las dificultades con las que os encontréis actualmente, ¿vale? En FP debe ser distinto, sí. Pero bueno, ahí sí que me vendría bien, ¿vale? Que me comentarais vuestro punto de vista, ¿vale, Noelia? Porque también me interesa saberlo, para cómo funciona. Exacto, el porcentaje lo saco para el valor que doy a cada criterio, correcto. Sí, eso tal cual. Así que nada, chicos, muchas gracias por asistir, bienvenidos a la asignatura y nada, nos iremos viendo en las clases siguientes, ¿vale? Así que pasad buena tarde. Venga, hasta luego. Chao.